impactan a la sociedad. Caiga quien caiga. Las que te ayudan a tomar una decisión. Las que te mantienen informado. Somos un canal de noticias que te informa de lo que pasa en tu país y en el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. ABC TV, estamos juntos. Arranca con todo el 2021. Aprovecha la semana de las ofertas. Compra hoy de H. Pedersen tu maquinaria de construcción y agrícola usada con el mejor precio. Tenemos retroexcavadoras, palas cargadoras y tractores agrícolas a precios increíbles. Llámanos o escribinos al 0985-440-749. H. Pedersen, las mejores ofertas en maquinarias para vos. Venía a encontrar ferretería, hogar y construcción en un solo lugar. ¿Te enteraste? Ferrex tiene descuentos de hasta 50% en cientos de productos. Podés aprovechar y comprar todo para arrancar el verano, porque más que nunca nos hace falta renovarnos. Pasa por Ferrex, vas a encontrar una gran variedad de productos con descuentos increíbles. Hasta 50%. Voy para allá, nos vemos. La solución está en Ferrex. Te esperamos de lunes a sábado, domingos y feriados en Paseo Los Laureles, Pineo Shopping y ahora también sobre Santísima Trinidad. La solución está en Ferrex. En Ferrex. Los años pasan dejándonos recuerdos inolvidables. Es momento de trazarse nuevas metas, nuevos propósitos. Año nuevo, vida nueva. ABC Cardinal te invita a recibir al Año Nuevo con un programa especial. El jueves 31 de diciembre, de 20 hasta la medianoche, el especial de Año Nuevo. Conducen Víctor Ríos y Marta Curra. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te contamos, te escuchamos. Comunicate con ABC Cardinal 7:30 AM al WhatsApp 0972 730 730. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Con 32 minutos estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de la 7:30 AM y de la TV. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo para todos. Ahí está justo Dani, atrás está el arbolito de Navidad, queda bien. Yo tomo de rojo, ¿eh? Sí, rojo, todavía estamos con todavía con el espíritu navideño. Espíritu navideño, exactamente. ¿Qué tal, Johnny? Bien, Federico, buen día, saludos para todos. Yo iba a traer también mi remera roja y dije, no, ¿para qué? Un poco más allá, Johnny. Así. Tic, tic, ¿verdad? Está muy cerca para acá. Sí. Hay que mantener... Ahí está, en vivo, en directo. Ahí Gerardo sale bien y yo también. Claro, bien. ¿Qué tal, Gerard? Bien, Federico, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Vos tenés... no, Libertad está afuera. Guaraní. Guaraní. Cobertura doble, no, claro. Libertad, sí, Libertad afuera. El viernes último, sí. ¿Qué viernes? ¿Miércoles? Miércoles. Es que ya está trastocado el tema. Está difícil. Miércoles sí tuvimos esa doble... ese doble ánimo. Que hoy es sábado, ¿verdad? Claro, porque hoy en teoría parecía que iba a ser lunes. Sí. Y es sábado, ¿verdad? Y entonces... ¿Qué tal, Juanma? Bien, Federico, ¿cómo estás? Felicidades para todos. Igualmente, ¿qué eso de que no le diste el teléfono a Johnny? No, es que me tomé un día sabático, ni miré mi teléfono. Mejor. Pero Johnny me reclama que sí, mire. Viene bien siempre. Que él tiene el control. No, parece, ya, no voy a repetir lo que dije. Es que yo no soy de enviar saludos individuales. Hice algunas excepciones, no me respondí la última día, le dije. Y Juan, ¿qué tal, Montepilbó? Bien, bien. Roca, sí, ahí está Maluje, está Fabio Martín. Si mañana los partidos, mañana y después el miércoles. Sí. No digo ya termina todo porque. No, por fin, digamos, se impone el por fin termina. Yo creo que esa sensación, como la de ahora, vamos a tener el próximo jueves, porque va a ser el día después de conocer el campeón, pero es el último día del año. Sí. Eso sí que va a ser. No inédito, porque ya hemos tenido, bueno, Gerardo recuerda el famoso de la famosa del 31. Del 75, puede terminar en penales nuevamente la final. Claro, y acá recordamos aquel Libertad Olimpia de 92. Sí, que se llegó al otro año para... Claro, entonces, pero va a ser raro, o sea, como lo de hoy, porque por un lado estamos todavía con el tema festivo, ¿cómo habrá sido para los planteles? Porque
El jueves charlábamos con los técnicos, ¿verdad? O sea, hablábamos con Trovadio, cómo habrá sido la Navidad de los jugadores, el tema del descanso, la dieta, porque muchos habrán, a ver, no hablo de los futbolistas, muchos habremos roto algo convencional, pero ellos están a un día de el famoso paso a paso. Los 4 equipos tienen el partido más importante del año mañana. Claro. Así que yo creo que no sé cómo es el cronograma, por ejemplo, al tenerle a Gerardo y a Johnny, o sea, Guaraní Olimpia, cuándo debían volver, cuándo volvieron. Trovadio la vez pasada nos decía, no, pero es Navidad, hay que dejarle. Gustavo Costa decía, no, ¿qué Navidad? Acá tenemos que jugarnos. Y eso lo vamos a ver mañana también con este tema. La mentalidad del paraguayo y la diferencia con el argentino. Olimpia trabajó normalmente ayer. También lo hizo Guaraní después del partido, trabajó con absoluta normalidad. Yo creo que Guaireña lo ha trabajado también. Claro, 25. Hoy se vuelven a juntar y mañana van cada uno por su cuenta como todo este campeonato por parte de Guaraní. Van cada uno ellos no concentran, van cada uno por sus propios medios al escenario que asigna a jugar cada partido. Imagínate no trabajar el 25 el viernes, dos días antes del... Ahora ha trabajado, lo que decía Dani es cómo se refirió Trovadio al tema de la fecha para los jugadores, ¿no? Claro, porque además, o sea, esto extrapolando, no creo que sea, Johnny, una cuestión solamente de nacionalidad. Yo creo que pasa por la chapa. O sea, no es la misma exigencia que tiene Olimpia o Guaraní en comparación a un Guaireña, y hasta te pongo a Sol. Pero vos sabés que muchas veces hoy en día con esto de cómo hacer para sacar lo productivo de un jugador, la rutina o lo convencional te dice, bueno, entrenamiento, descanso, pero al haber una fecha tan especial, vos ves, y si vos le vas a, entre comillas, obligar a cumplir, capaz se bajonee, pero si vos le das inesperadamente ese permiso, capaz te diga, bueno, ¿sabes qué? Este se juega por mí y yo me voy a romper. O sea, estoy llevando a un escenario casi macro, pero suele pasar ese tema de los manejos de grupo y cuestiones similares. Siempre recuerdo el caso Messi con Guardiola. Año 2008, Messi demasiado quería jugarlo, o sea, estar en los Juegos Olímpicos de Beijing. Ese caso fue al TAS. El TAS le da la razón a Barcelona de que no tenía por qué cederle al jugador a la AFA, porque no era un torneo FIFA. Y al día siguiente, Guardiola, cuando lo ve bajoneado Messi, le dice, yo te voy a dar permiso. No me importa lo que digan los de yo te voy a dar permiso, anda a jugar con tu selección, y cuando vuelvas, pero me rompes todo, ¿eh? Y fue lo que ocurrió. O sea, cito un caso bien específico, claro. A veces como están los fríos números, está lo que dice el libro, y después está el que siente el jugador, ¿no? Claro, y después vos ves y decís, y capaz con él, porque tampoco era Messi y no había 25 Messi pidiéndole, profe, yo también me quiero ir a los juegos. Entonces, ese tipo de cosas. Para Beijing. Para Beijing 2008. Estamos con Luis Cáceres, presidente de Guaireña. ¿Qué tal, Luis? Hola, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Bien. Acá estamos preguntándonos cómo está viviendo cada campamento y seguramente ustedes, por ser una ciudad y por ser la primera vez, primer torneo, de una forma especial toda la ciudad, ¿verdad? Esta previa. Sí, así mismo, Fede. Justamente estuve dando unas vueltas ahí por el centro y se nota un ambiente distinto, se le nota se le ve a la gente con su camiseta, banderas en los negocios, y hay un ambiente diferente, ¿verdad? Que obviamente a la altura de una semifinal de campeonato, imagínate. Seguramente, todo lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando incluso con Trovadio, la victoria ante 12, primer año primera, sudamericana, un gran rival como Guaraní, seguramente por más que los partidos sean en Asunción, si había la posibilidad de venir, llenaban el sector que tenían, ¿no? Categórico, eso se iba a llenar, ¿verdad? El sector que nos designaban iba a estar lleno del público guaireño y de Villarrica. Acá, por eso te digo, acá el ambiente es muy bueno, ¿verdad? El ambiente es de mucho optimismo, ¿verdad? Con la gente ya muy identificada con nosotros. ¿Ayer entrenó el plantel? Entrenaron ayer, entrenaron hasta mañana también. Esta mañana. ¿Y cuándo están viniendo? ¿Mañana vienen en bus o en vehículos particulares? No, se van en sus vehículos. Hay un grupo de jugadores
se quedan en un hotel, ¿verdad? Los que no tienen domicilio allá, el resto se quedan en su casa a esperar la hora del partido. Y ustedes, Luis, creo que subió a 25 el cupo ahora de dirigentes. Sí. ¿No cambia para la semifinal? No cambia. Solicitamos por nota que se pueda aumentar un poco más el cupo, ¿verdad? Pero no conseguimos respuesta favorable. Se queda 25. Bueno, cancha de Cerro, grande recuerdo ahí aquel 2-2, ¿no? Sí, así mismo, grandes recuerdos, ¿verdad? Buenos recuerdos. Esperemos que mañana también, ¿verdad? Esperemos que mañana también sea para nosotros un día histórico. Todos estos pasos que vamos dando, obviamente, ¿verdad? En nuestra corta vida como club, ¿verdad? En primera división o en APF implican una historia más, ¿verdad? Y lo de mañana va a ser así. Él en ese sentido está muy concienciado, ¿verdad? De todo lo que se puede lograr, de todo lo que pueden llegar a que van a quedar en el muchachos, ¿verdad? Entonces esa es una motivación muy importante para ellos. Luis, y el tema de los objetivos que van cumpliendo, me imagino cada uno de tener su premio. Sí. Debe haber bastante gasto ahí. Hay bastante, ¿verdad? Son compromisos que se asumieron, ¿verdad? Objetivos que se lograron, que tienen su costo, que tenemos que pagar, ¿verdad? Y por suerte estamos con un cronograma de pagos, ¿verdad? Ya bien definido, con el plantel consciente de eso y más que nada ellos están tranquilos ahora esperando el partido mañana. No, pues vuelta sin pensar en eso, ¿verdad? Sin pensar en claro. si no cobran, sino que están concentrados en eso. Yo me acuerdo que había un dirigente allá por 2000 y piquito. Cuando clasificaba a Sudamericana era difícil, que no quería ni Sudamericana ni pelear el título, lo único que mantenerse en primera. Entonces, el premio era menor. ¿En ese entonces? En ese entonces. Ahora está claro que clasificar a Sudamericana da dinero, ni hablar si van a la Libertadores directamente. Están, ¿cuánto la Libertadores, Dani? 3 millones para arrancar. Claro, fase de grupos. Fase de grupos. Y si salen campeones ellos. Claro, están a 2 partidos de los 3 millones. A 2 partidos de hacer eso. 3 millones y lo de la TV de primera. Imagínate, Luis, arrancar el año con ese superávit. No, el plantel está muy consciente de ese tema. Con lo que arreglamos, ahora le estaría quedando casi 1 millón o un poco más, ¿verdad? Si es que le vamos a campeonar. Y aparte de hacer historia, ¿verdad? Eso es una motivación muy importante para ellos. El caso Bobadilla, presidente, usted dio la imagen, ¿cuál es su opinión, su análisis sobre el caso, esta forma de festejo que tuvo el delantero de Guaraní? Sí, estuve viendo, yo creo que se enseñó un poquitito, ¿verdad? Haciendo una comparación con el jugador Olimpia, que estuvo por ahí nomás también, ¿verdad? Creo, ¿verdad?, que en ese sentido el VAR hubiera dado una mano, ¿verdad?, al árbitro, pues no haber visto, ¿verdad? Y capaz que el VAR le hubiera dado una mano para tomar otra decisión, ¿verdad? Y no sé si el tribunal ya se reunió, ¿no?, para estudiar ese caso. Estamos esperando alguna noticia sobre eso. ¿Pero respecto a qué, al tribunal o a qué? Al tribunal, claro. A lo mejor actúa de oficio, ¿verdad? Y toma una decisión al respecto. Pero el partido mañana... No, claro, mañana y fue feriado el viernes, muy difícil. A lo mejor ya actúa de oficio si Guaraní pasa el finalista, el que tiene ahí el tema. Bueno, el arbitraje, ¿qué tal va para ustedes? Hubo un momento que se quejaban bastante, especialmente Claudio, sí. Me acuerdo. Hubo un momento, sobre todo en esos partidos donde no conseguíamos ganar, donde nos quejamos un poquitito, pero después finalmente creo que pasó desapercibido para nosotros. Como le hacían repetir aquel penal, me acuerdo. Mendoza fue el que salió a decir que también de la dirigencia deberían, ¿recordás? En aquellos partidos donde el presidente recuerda bien que siempre salía Jorge Mendoza, salía Candy a quejarse y sí, ahí tuvieron que golpear la mesa un poco, presidente. Un poquitito. Hubieron partidos puntuales, ¿verdad?, donde hicimos nuestras observaciones. Fueron bien recibidas, en el sentido que no tomaron mal el reclamo, ¿verdad? Y la verdad que después no tuvimos más quejas. ¿Árbitros para mañana, Johnny? No. ¿Todavía no? Carlos Poli y Díaz Ibar. ¿Están?
Creo que son los que van. Yo aún no sé, Porque está medio... Está medio, a ver cómo se dice, encerrado el tema. O sea, yo me habitué al mensaje y no recibí. Yo creo que van a repetir. La Copa de Primera Paraguay APF todavía no ha publicado nada. Claro, quiere decir que todavía no se definió. Yo lo que creo es que van a ser de los 4 que pitaron en cuartos de final, porque creo que todos arbitrados, o sea, todos los equipos tuvieron un buen trabajo y van a estar haciéndolo de esa forma, o sea, todavía no hay árbitros. Yo creo que va a ser un poco desde ese lado. El último mensaje. Bueno, esperando, entonces, cuando tarda tanto es porque sí, una situación, y bueno, que semifinales, ¿verdad? Me acuerdo que pasaba antes, cuando había promoción, cuando había esos partidos así de mata-mata, hasta el último momento mantenían el secreto, el tema de quién iba a arbitrar cada partido. ¿Es así, Luis? Sí. Bueno, esperemos que sean designados los mejores, ¿verdad? Para partidos tan importantes donde hay muchos intereses en juego, ¿verdad? Bien, yo creo que hay una mejoría, ¿verdad? En el trabajo arbitral. Por eso digo que para nosotros al menos pasó desapercibido. Y estamos conscientes, o sea, estamos confiados que mañana también va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿No te comentó Troadio alguna baja importante, no? ¿Alguna qué? ¿Alguna baja importante? No. El plantel está completo para enfrentar mañana a Guaraní. No, porque Guaraní estamos viendo Fernández Cedreno juega. Sí, él está descartado. Qué importante, Sí. Qué importante, qué juego importante. Una baja muy sensible tiene Porque Guaraní. ahora que Morel no es más aliante, se nota más el trabajo de Fernández Cedrés. Es el que barre ahí, el que... Y la otra vez... Sí. Ever Cantero entró muy bien en Guaireña. Hace muy buena dupla con... Ever Cantero es el eterno goleador de los coordinadores. Los coordinadores siempre... Gol de Ever Cantero en Chile. Cobresal. Es de Villarrica el presidente, ¿no? Sí, de Villarrica, acá del barrio Estación. Villarrica. Y hizo muy buen partido ante el 12. Sí, dice que sí, Sí, bastante bueno. Y Lucas también. Lucas venía haciendo ya buenos partidos en realidad. Le faltaba nomás llegar al gol, le faltaba definir y gracias a Dios tuvo certero ese partido ante el 12 el miércoles. ¿Y quién elige este tipo de jugadores, Troadio? Mira, a Lucas lo veníamos ya observando desde la intermedia, cuando él jugaba en Liberación. En Liberación hizo muy buen campeonato ese 2018, lo quisimos traer el año pasado, y Nacional no decidió tenerlo en la reserva. Y de vuelta hicimos el intento este año y por fin lo pudimos traer. Bueno, como decía Dani, Día de Vivar, árbitro para Guaireña Guaraní. Okay. Ronnie Aquino, Héctor Medina. Gracias a quien me enviaba aquí la planilla. Cuando decía ok, no te lo estoy muy conforme. No, conforme, claro que sí. Bien. Díaz Ibar es muy buen árbitro. Muy buen árbitro. Tiene a FIFA. Claro, sí, hace mucho tiempo. Bueno. Carlos Paul Benítez, Roberto Cañete y José Cuevas. Y yo creo que van a para la final Ever Aquino y nuestro árbitro basquetbolista Juan Gabriel, que anda muy bien. Yo creo que ellos van a estar en el bar ahora mismo. O sea, yo creo que por eso digo, hablo de ese universo. ¿Se dio vuelta? Claro que así es. Nos apareció nuestro amigo, ¿cómo se llama? Alipio. Alipio Colman, como diría. Actuó tan bien que está borrado Alipio. Bueno, Luis, gracias por el tiempo. Saludos a toda la gente de Villarrica, que hoy va a pasar un sábado especial, una previa especial, seguramente más allá de las restricciones. La otra vez me imagino cuando llegaron, contaba Troadio después del partido con el bus y los autos, que la gente salía de las casas con la bandera, qué lindo, ¿no? No, una caravana, dice que después del partido. Y la gente vivió, se emocionó, se iba a festejar y nosotros después que llegamos también se notaban todavía algunos rezagados. Esos son los de mayor resistencia, sí. Gracias, Luis. Así es, listo, gracias, muy amable. Allí está Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, Carlos Paul Benítez para Olimpia Sol y Mario Díaz Ibar, Guaraní Guaireña. Y Ever aquí no va a pitar la final. Ever o Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí, o sea, yo creo que, a ver, Díaz Ibar estuvo en Sol Nacional, ¿verdad? Sol Nacional. Sí. Y Carlos Paul estuvo en 12, no, ahí tuvo Méndez.
Carlos Paul no estuvo. Carlos Paul estuvo en el bar. Estuvo en el bar. En el bar del clásico. El partido de Olimpia. Olimpia Cerro. Donde acertó lo que no había visto ver aquí, no, con el tema de la expulsión de Beto de la Cruz. Puedo decir, yo creo que ya cerraron filas. Esto es como el formato de clausura. Viste que quienes continúan, los que fueron los mejores en la fase anterior. Y así es, o sea, no es que va a entrar alguien, como no va a entrar un San Lorenzo, un River, un General Díaz, para jugar algún partido en el tema posterior. Y además tienen en el viento favorable, porque, repito, el sábado pasado acá era uno muy crítico con lo de Alipio. Uno tiene que decir, muy bien el arbitraje. Mira que tuvimos 4 partidos y en ninguno uno dice, mira, acá se definió, porque el temor era, mira si ocurre lo de la vez pasada en un partido de definición. Entonces, claro, todo esto después se manda al tacho si en los semifinales alguien se queda afuera o entra por el tema del arbitraje, pero al ser esta una cuestión de día a día, uno tiene que decir y que no hay mucho rechazo en el tema de la designación de los árbitros, y también por eso decía lo del VAR, o sea, como que ya es una cuestión de conjunto, y los que no entraron también entienden, como esos planteles que he citado, ya tienen que mirar lo que va a ser el 2021, vacaciones, despejar un poco la mente para lo que va a ser también otro año bastante pesado, y es imposible, aunque uno caiga en lo repetitivo, lo que le consultaba Federico al presidente de Guaireña, el famoso lo que hubiera sido, ¿no? O sea, claro, iba a ser una totalmente. Invasión. Sí. Claro, quizá mi pregunta no estuvo bien porque sería, o sea, no se hubiera jugado el sistema de campeonato. Claro, pero ponerle, fantaseemos un poco, hubiera sido un Guaraní Guaireña, cancha de Cerro. Sí. Hubiera sido ni hablar del clásico del miércoles pasado, ¿verdad? Pero la gente de Guaireña que hubiera venido. Pero sí. Federico, o sea, y acá Gerardo también tiene mayor conocimiento con el tema del Interliga. Sí, no, por eso. Históricamente, la ciudad de Villarrica es una ciudad futbolera por excelencia. Cuando uno rememora décadas donde se jugó el Interliga, 60, 70, 80, y siempre encontró a una ciudad que apoyó y supo ser campeón también, y supo llenar Defensores del Chaco en su momento. O sea, vos sabés que yo mientras decía, mira cómo nos ha cambiado todo, inclusive la agenda periodística, consultas. Yo creo que, mira que lo que me ha dicho, yo sé que hay gente más allá de ser hinchas de Olimpia, Guaraní, Sol y Guaireña que dicen, está bueno este formato, vamos a mantener. Yo siempre soy la idea que a mí me gustaría un híbrido, que haya uno que es el normal y haya otro que sea de emoción, no de este tipo que fue realmente hicieron la simple y no quisieron estudiar, pero el formato en sí es atractivo, eso no se puede totalmente negar. Yo decía, mira lo que hubiera sido, ¿sabes qué se estaría discutiendo a nivel dirigencial? Cantidad de entradas. Sí. Guaraní iba a pedir lo suyo, Guaireña le iba a decir, no, pues yo quiero también la Juanache, yo quiero, o sea, esas cosas, porque y mucha gente en el interior, porque cuando Guaraní juega algo importante, también la gente que viene del interior, hincha de Guaraní del interior, es impresionante. No, por ejemplo, la Copa Paraguay, ese Guaraní Libertad, porque viste que es diferente el público que arrastra Libertad y es diferente el público que arrastra Guaraní. Sí. Entonces, y es lindo cuando se da la inversa, cuando del interior vienen, y hace cuando no tenemos, desde que se suprimió el tema del Interliga con ese formato, donde teníamos a la Liga de Sud o ligas más lejanas, no tenemos eso de una, entre comillas, una invasión que hubiéramos tenido con este gran trabajo que ha hecho Guaireña, que está a 2 partidos de ser campeón del fútbol paraguayo. No, creo que Arapeguá jugó la final con Ñembucú. Sí, claro. En cancha Guaraní. Cancha Guaraní. Yo me iba para el Defensor del Chaco y pasé por ahí porque teníamos partido en el Defensor del Chaco. Y había Dani, vos que sos del barrio, hasta el Colegio Nacional había la vereda llena de autos estacionados, micros, toda una cosa de loco había sido aquella final. Decime que si no tiene otro condimento, otro sabor, y el famoso da gusto, ¿verdad? Y se impone. Y vos sabés que me miraba un poco, porque esa jornada de Guaireña en la calle de Cerro, o sea, Juanma se acuerda porque estuvo ahí en el 2-2. Era encima con lluvia. Hubo muchísima gente. ¿Sabes los tres? Para su primer partido. Los 3 niveles. Primer partido. Y para su primer partido contra Nacional trajo mucha más gente que es local, por ejemplo. Sí, ¿te acordás? Sí.
y le fue mal y todo, dijimos, epa, 3-0. no va a aguantar Guaireña, que era difícil el tema. Olimpia Sol, sí, gracias. Carlos Paul Benítez, Juan Gabriel Benítez, sí. Roberto Cañete, José Cuevas, Limpio Colmán, no hermano, está Limpio Colmán. Dijimos, como, ¿qué quiere decir 12? No, pero Alipio estuvo como cuarto árbitro en uno de estos partidos de cuarto de final, ¿eh? Sí, VAR, Alipio Colmán cuarto, pero no está bien lo que dice 1. No, acá te leo, Federico. 2. Limpio. Carlos Paul, Roberto Cañete, José Cuevas, cuarto árbitro Alipio Colmán, VAR Juan Gabriel Benítez, VAR Zulma Quiñones. Y el pobre Alipio también, cuando hace de cuarto árbitro, le dicen de todos los técnicos, Bueno, pero es muy querido por Elizondo, Sí. no tan pobre, ¿eh? No tan pobre porque yo te digo, es un mal árbitro y lo ponen en todo. Claro. Pero tiene que andar lidiando con... ¿Y qué pasó con otro árbitro que también era tipo Alipio, Juan Rubén López? Juan Eduardo López. O sea que él desapareció, Federico. Mal árbitro era y estaba también en todo. Sí, él desapareció. Estaba en el bar el viernes, estaba árbitro principal el sábado y el domingo era cuarto árbitro. Estaba Él no facturado bien. No estará contagiado, Acá, Federico. mira, a ver, ¿Con acá qué? veo No estará contagiado, digo. Porque hubo Pero hace un mucho tiempo contagio en el equipo. Creo que en el VAR, por ejemplo, están los dos árbitros que uno dice pueden ser finalistas. Sí. Fíjate, está Ever Aquino para Guaraní y Guaireña y va Juan Gabriel para Olimpia Sol. Por eso decía, Ahí está. Cuarentena Juan López. Por eso se preguntaba por él. Pero ahí, o sea, el tema de ese, o sea, yo creo que son grandes candidatos a dirigir la final, los dos que van a estar mañana en la sala. O sea, Ever Aquino y Juan Gabriel Benítez. Y fíjate, Carlos Paul me parece que es elegido también porque acertó. Sí. En algo que si pasaba de largo iba a generar una repercusión grande. Hasta en eso un poco se tiene en cuenta lo que puede ocurrir con el tema del arbitraje. Asistente extra no hay como uno en el clásico. No. Solo para el clásico, ¿no? Yo creo que sí, pero vos sabés que... Pero vos sí que no figuran a... No figura. Porque aquella vez sabíamos que era Ulises Merele, por ejemplo. Pero tampoco figuró en la... ¿En la oficial? En la web. Claro, o sea, yo supongo que están, pero no colocaron allí en la web. Bueno, acá ya recién aparece oficialmente, ¿verdad? El tema de la designación, la cuarentena. Juan Gabriel Benítez, Olimpia Sol en Paraguay ganaba 2-0, le pulsó a su arquero Gerardo Ortiz. Es el 3-0. 3-0, 3-3. Que al rato se pone 3-0 Sol. Ya recuerdan porque va... árbitro soporte, figura como árbitro soporte, pero no... claro, en la designación que ahora apareció debe aparecer el nombre. No aparece, Federico. ¿No? No. Bueno, la otra vez, claro, lo contaba de aquí, ¿no? Claro, de hecho, Ever... Una cosa de ellos, ¿verdad? Ever nos contó, porque uno dice, mira, va el sexteto y dijo, va a haber un séptimo, que es el que está por detrás. Igual Carlos Paul es el que va a tener la palabra final en el VAR. No, y cada vez son menos partidos y junta a todos. Si hay una voz que te puede decir, mira que es roja, o mira que no es offside, mira... Bienvenido, o sea, siempre lo malo es cuando está todo bien y alguien aparece y porque demasiado quiere lucir y dice, Claro. mira que eso es influencia. Por eso nos enteramos la otra vez, porque lo contó Aquino. Claro. No estaba. Estamos con el doctor Daniel Amarilla de Guaraní, médico de Guaraní. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, Federico. Hola, Dani. Hola a toda la audiencia. Acá estamos con Gerardo, con Johnny, con Juanma haciendo la programación habitual de los sábados y ya hablando un poquito de lo que se viene mañana. Y está descartado oficialmente Fernández Cedrés. Sí, Rodrigo Fernández está con una rotura fibrilar del bíceps del muslo de 3 milímetros. Él para mañana está descartado. ¿En qué momento fue eso, Gerardo? Creo que en el primer tiempo ya había sentido, ¿no? El doctor puede... Él ya salió en el primer tiempo lastimado, pero es un atleta de mucho carácter. Siguió jugando. Por suerte no fue una lesión grave, es una lesión leve y que está ya en proceso de cicatrización franca. Nosotros el día lunes le vamos a practicar una nueva ecografía como para poder ya tenerlo a punto para el partido decisivo del miércoles si es que llegamos. O sea que si pasa, llegaría el miércoles. Llegaría para el miércoles. Es una lesión de 3 milímetros y la velocidad de cicatrización del músculo es de 1 milímetro por día. Él para el miércoles llegaría en condiciones. ¿Bien en condiciones, doctor, o se puede aplicar aquello de justito?
Para Rodrigo no, Rodrigo es un atleta de tiempo completo, él va a llegar bien. Yo lo he visto jugar con Pugarcia, lo he visto jugar con Esguince, Rodrigo llega como sea el miércoles. Doctor, y en un momento decían que Romaña iba a estar para tiempo lesionado y finalmente estuvo en el banco el miércoles. Sí, Romaña está saliendo también de una lesión fibrilar de 8 milímetros en el músculo semimembranoso. El semimembranoso, como dice su nombre, es un músculo muy fibroso, o sea que el riesgo es mínimo y cicatriza muy rápido, así que él estuvo a disposición del técnico. ¿Qué tal volvieron los muchachos después del 24? ¿Bien? Bien, ayer entrenamos a las 18:30, hay muy buen espíritu en el vestuario. ¿Cómo hacen con la rutina, doctor, con este tipo de días libres, descansos, fechas festivas encima? ¿Ustedes dan una especie de rutina alimenticia o queda ya de acuerdo al jugador? Ellos reciben un plan alimentario, tenemos un grupo de WhatsApp donde se pasa información útil y lo que más se pasa es los entrenamientos. Se hace ese 24, entrenamos muy temprano y ayer muy tarde, entonces tienen más tiempo para pasar con la familia. O sea que si por ahí hay un chipaguazú, uno no tendría que participar el jugador, doctor. Ayer le hicimos quemar todo, ayer entrenamos 3 horas. 3 horas a la puya, está bien. Pero se da cuenta, doctor, si... 18 hasta la 21, fue muy divertido porque hubo práctica de fútbol. Ah, hubo práctica. Sí. Menos mal que no estaba más, mira, estaba Ángel Ortito ya, no lo estaba a comer pan blanco, sí, doctor, y el caso de Fernando Fernández, él también se había retirado lesionado. Sí, él tuvo un traumatismo en la rodilla, él ya entrenó con normalidad. El único jugador que tenemos bajo cuidado es Rodrigo Fernández. Todos los demás están a disposición del cuerpo técnico. Bueno, y Gustavo Costa corre más que algunos jugadores, ¿eh? Sí. Él entrena en paralelo. Y al final de las prácticas suele quedarse a patear también. Sí. No se me acuerdo que antes jugábamos al fútbol contra Gustavo Costa y compañía. Y él como zaguero era un zaguero sacador, pero con nosotros era una técnica. Muy técnico. Sí. Y aparte él te rapa con los brazos. Sí. Viste que es muy flaco, huesudo. Sí. No puede llegarle, no, era difícil. Era difícil, sí. Y mantiene el espíritu todavía. Doctor Amarilla, muchas gracias. Un placer, Federico, y a las órdenes siempre. Bueno, allí está lo de Fernández Cedrés, entonces, el doctor Amarilla de Guaraní. Johnny, una noticia internacional que te interesa a vos. Se fue Becachese, ¿eh? Se fue Becachese, sí. Le dijo a Racing, chao. Dejó la dirección técnica de Racing, Federico. Él pidió la conferencia de prensa y allí anunció su salida. Y está bien. Poca vida tuvo Johnny. Poca vida Independiente. Su mal en Independiente no llevó 6 meses en ni uno de los dos clubes. Exactamente. Y está bien que se vaya. Pero así exagerado porque se va Milito también. Pero por eso se va Milito. Y aparte, él, antes de ganar a Flamengo, estaba peleando con todo el plantel, casi. Él venía muy bien. Hasta que llegó un momento que periodistas de Racing que tienen cobertura de Racing empezaron a enterarse de los equipos. Dice que armó un 11 e inmediatamente su ayudante de campo le dice: estoy escuchando en la radio, están dando este equipo. Filtraron. En ese momento. Entonces él agarra a su grupo, a todo el equipo, y corta la práctica y termina la práctica allí. Y allí empezó a sacar malos resultados Racing. Pero, o sea, queda un poco la imagen de un muy buen partido de ida y un muy mal partido de vuelta en la serie. Y lo que recién decía Juanma, fíjense cómo ya en un país que está más familiarizado con esta cuestión del gerente deportivo, él lo que argumenta, entre otras cosas, es: ya que se va Milito, yo me voy también. O sea, esto de me trajo fulano, o sea, cosa que antes a lo sumo aplicábamos acá con el tema de los presidentes. ¿Se acuerdan cuando, ponele, el presidente fulano le trae al técnico y de repente se va ese presidente? Entonces el técnico dice: mira, el que me trajo fue fulano y yo me voy. Bajando un poco el tema del rango de la jerarquía, ocurre con el director deportivo. O sea, en Racing se habló mucho porque hay como que un antes y un después con lo de Milito. Inclusive instalaron esto del Racing positivo, de un equipo que siempre estaba a la sombra y que le iba muy mal y que hasta era una cuestión mental. Y después se dio hace unas semanas esto de la salida abrupta. Ahora se encadena también con la salida del actual técnico. Pero yo quedaba un poco con esto de que
eventualmente, acá, vos lo tenés a Baceas. Si vos decís, bueno, Baceas se va porque tuvo un desencuentro con Brunote, lo primero que se pregunta, espera, si se va el director deportivo, queda el técnico. O sea, eso es lo que más o menos ocurre en los lugares donde tienen esa estructura. Siempre se cuenta, ¿no?, con el tema de Gallardo, el que lo llama de Francescoli, que es el director deportivo de River, cuando Gallardo estaba para ir a agarrar Newell's, y ese tipo de cosas, ¿no? Y que allá uno dice, bueno, pero el que quizás no está muy adentrado dice, ¿qué tiene que ver Milito con lo del técnico? Porque siempre decimos técnico-presidente, y ahora con lo del director deportivo también ellos concatenan de esa forma. O sea, si se va el director deportivo, que en teoría es el que recomendó o trajo a tal técnico, ese técnico también muchas veces puede decir, más allá de lo que vos citabas, ¿verdad? Pero como que hasta para una excusa o razonamiento oficial dicen, ¿se va el director deportivo? Yo me voy también. Vamos a ver, pasó en algunos lados, ¿verdad? Acá todavía no tuvimos esa experiencia, y eso que quizá el director deportivo que más fuerte se manejó haya sido Enríquez, como tal, porque después hubo un poco de todo, cargo honorífico, porque dejaste el fútbol te ofrecemos esto, porque había una deuda, hubo de todo, pero lo que está mencionando Dani, el tema de lo de Milito fue fuerte, un campeonato, ¿no? Tuvo un título. Salió campeón Racing hace poco. Sí. Con el Milito como... Dos. Fueron dos, sí. Es mucho ya para lo que era... Estaba uno nomás. En la designación que nos envían acá, la que reciben los árbitros está así. José Méndez, árbitro soporte de Olimpia Sol de América, y Derlis López, árbitro soporte. Y después están asesor VAR, Joel Ruiz. Mira Joel Ruiz, Néstor Valiente. ¿Esta gente de antes? Sí, línea. Claro, Joel Ruiz y Néstor Valiente, me acuerdo, sí. Néstor Valiente era árbitro de Futsal FIFA. Y Joel Ruiz también. Yo también, nunca lo he visto a Joel Ruiz dirigir primera. Sí, yo sí. Yo me acuerdo incluso cuando recibíamos la asignación por fax. Antes recibía la asignación por fax, ¿verdad? De árbitro, y ahí estaba José Ruiz fijo. Bien, pero Federico, con AVAR y con soporte de VAR, igual se equivocaron en el partido Libertad Guaraní. Hubo un saque de costado que Martín Silva sale y golpea. ¿Qué pasó ahí, Gerardo? Vos sabés que para Libertad. Terminó esa jugada y Maná después, hasta si se quiere, con mucha altura, y se va, le reclama de vuelta al arquero de Libertad, le dice, porque era un lateral ofensivo para Guaraní, y Silva el que saca la pelota. Claro, y el partido estaba recontra. Estaba en el día de vuelta, estaba partidazo. Claro. Sí. Y después la jugada de Bobadilla, alguien, el VAR, el soporte, el asistente, alguien tendría que haber mirado, ¿no? ¿En el festejo? En el festejo, sí. Y sí. Y el asesor y compañía había. Pero aquí no recuerda Cristian. Última vez que se dio una invasión de gente del interior había sido cuando Santaní jugó contra River en el 2013, en cancha de River. Ese día Santaní ganaba y era de primera. Y finalmente subieron Capiatá y General Díaz. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo porque nos fuimos con el amigo FZ, con Formación Americana Jaime y su hermano, que en paz descanse, Blas Paiva. Nos fuimos a ver ese partido. Cancha de River, lleno de gente de Santaní. El Pinti fue figurón. Y no, la figura fue el arquero, aquel grandote de River. Víctor Valiente. Víctor Pantaleón. Atajó todo. Y River jugó como si jugara el famoso, ¿verdad? Sí. Estaba jugando más o menos la Intercontinental contra... la final de la Champions. No, terrible. Pero la diferencia de Guaireña con esos equipos, aquí Guaireña mantuvo el arrastre en primera. Santaní en primera no... No, pero depende pues cómo es la campaña. Claro, la campaña. Pues mira, aquí Santaní el primer año tuvo la apertura. Después tuvo un gran primer semestre. Sí. Aparte lo de la olla, que todos recordamos, la olla pues para el hincha del interior es como venir a defensores. Sí, así es. Es la atracción, o sea, no es una cancha cualquiera. Todos quieren venir hasta allá de Guaraní, Luqueño, querían. Llevaban mucho público cuando iban su equipo por primera vez a la olla. Adrián Jiménez era el arquero de River en ese partido seguro. Mira que yo me acuerdo del grandote, Víctor Valiente. De Valiente. Jugó en Guaraní. Sí. Atajó mucho. Olimpia, Johnny, la única forma que puede ir a la Copa es salir campeón. Sigue preguntando los hinchas la misma... O sea, a la fase de grupo. Olimpia ya está en la Libertadores, le decimos al hincha. Olimpia indefectiblemente ya está en la Copa Libertadores 2021. Y al haber cruce directo con Cerro, sí. Al eliminarlo a Cerro... Se eliminó el plan B. Sí. Porque el plan B era, si Olimpia no puede salir campeón... Lo obliga a Olimpia ahora a salir campeón.
para entrar a No, fase pero de sí, grupos. o sea, siempre está obligado, pero el tema es que si Olimpia se cruzaba con otro y quedaba fuera, se iba a dar eso de, inclusive si perdía el clásico, Olimpia no iba a quedar fuera de la posibilidad de ir a fase de grupos de la Libertadores, pero eliminó a su rival directo y Olimpia también está a 2 partidos de entrar a la Copa. Al quedar eliminado el plan B, que era Cerro, claro, si ponerle que Cerro estaba en la otra llave y si se eliminaba Olimpia, no puedes decir todavía, ya quedó fuera de la fase de grupos. O sea, y esa es la realidad deportiva ahora mismo del equipo de Rosita. Si Olimpia no sale campeón, no va a fase de grupo. Claro, por eso, no. para, Era más fácil, ¿verdad? para clarificarle a la audiencia, al aficionado por sobre todo, el tema de Copa Libertadores. Por ejemplo. Paraguay 1, Cerro Porteño. Paraguay 2 va a ser el campeón de este torneo que se define. Y los demás 2 cupos es por el sistema de acumulativo. Por eso se coloca que si gana Sol, hay un menjunje grande ahí en la tabla, Sí. porque Sol es un equipo que no entró ni a la Sudamericana por el acumulativo. Y el acumulativo, al haber quedado fuera Cerro, ya no tiene eso de si hay bicampeonato, vos vas a hacer lo que hicieron Cerro y Libertad. Se corre para abajo. Los 2 últimos años, donde Olimpia fue el ganador de los 2 torneos del año. Entonces, después de lo que fue el 2017, vamos a tener 2 campeones nuevamente, porque en el 18 y 19 fue solamente Olimpia. Daniel, y hay un caso donde River tiene que... Ese es el caso, Gerardo. O sea, si Sol sale campeón, Guaraní va a la Sudamericana y River queda fuera. Sí. O sea, eso es lo que ocurre. Sol no sale campeón, que tiene posibilidad porque está entre los 4 mejores. Sol no sale campeón, va a River entonces a la... Claro, si mañana Olimpia es finalista, también se puede decir, Guaraní aseguró Libertadores y River aseguró Sudamericana. Cosa que todavía no se puede decir. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque sigue con vida un equipo que en la tabla acumulativa ni entró entre los 8, cosa que jamás podría ocurrir con el formato anterior. O sea, como un equipo en puntos corridos va a poder ser campeón si estás noveno más o menos. O sea, es imposible que te dé la ecuación. Sí. Pero bueno, este formato sí. Y por sí el lado de Guaraní, Dani, perdón, si no sale campeón, queda fuera de la Copa Libertadores. No. Guaraní quedaría fuera de la Libertadores solamente si Sol es campeón. Por eso te digo, si mañana Olimpia le gana a Sol, Guaraní asegura Libertadores y River asegura Sudamericana. Y si Guareña campeón, ¿a quién le patea el tablero? Son los campeones que patean el tablero, vamos. Después, Federico, vamos a hablar de la posibilidad futbolística que tiene Guaraní Guaireña, por sobre todo. Sí. Porque para el futbolero común, para el aficionado que no sea hincha de Guaraní y de Guaireña, le vamos a dar una semblanza de lo que viene a hacer en el equipo de Troadio, y si vuelve a repetir el mismo equipo, es un equipo muy bien balanceado que viene jugando. O sea, lo que dice Juanma es cierto, y creo que también puede ser otra mini motivación para la gente de Guaraní. Claro. Porque si Guaireña es campeón, también Guaraní queda fuera de la Libertadores. Guaraní, o sea, si Guaraní va a la Suda. Claro, Guaraní sí o sí va a ir a un torneo internacional. Guaraní, porque si Guaireña es campeón, van Cerro y Guaireña a la fase de grupos, y va Libertad como fase 1 y Olimpia iría a fase 2. Sí. O sea, y Guaraní va a la Sudamericana y baja otra vez todo eso. River se queda porque no está el factor Sol. Entonces, esas son las 2 variantes. Si Guaraní mañana es finalista, además se asegura mínimo fase 1 de Libertadores y está a un partido de ser fase de grupo de la Copa Libertadores. Porque Guaraní no va a tener fácil mañana ante Guaireña. No, bueno, ya está avisado, ya quedó tranquilo, hermano. Sí. ¿Y vos, Olimpia es favorito o es muy favorito contra Sol, Johnny? Yo creo que viendo la campaña de Sol es muy favorito mañana Olimpia. ¿Y la campaña guaireña? Guaraní es favorito indudablemente, indiscutiblemente, pero no va a tener fácil, insisto, por el equipo equilibrado que armó. Al menos si repite esa misma formación con... Guaireña fue 8, ¿verdad? Sí. 8. ¿Y Sol qué fue? Sol fue más. Sol habrá estado 7, 6, porque Sol mal también, ¿eh? No, sí, Sol 7. Sí, claro, sí, Sol hasta no ganar a Luqueño 3-0 en la última fecha, venía... Ahí se aseguró. De hecho, lo sacan a Orteman. Guaraní fue 5, Olimpia 6, Sol 7 y Guaireña 8. Yo si fuera Celso le diría, muchachos, jueguen como este partido le muestra el primer tiempo de la Católica. Claro. Mirá que ahí te puede complicar a Olimpia, ¿eh? Si llega
a esa excelencia de juego. Cuando hablo de excelencia hablo de concentración, táctica. Creo que jugaron, creo que con Orteman no jugaba Iván Villalba más. No. ¿Verdad? Franco con los dos técnicos, anda bien Franco, está recuperando otra vez el nivel que tenía antes de irse. Técnico. Y el delantero titular, quien Viera, estaba en el banco la otra vez. Estuvo en el banco, aparecieron. César Villagra apareció. César Villagra porque apareció Villagra, muy bien que contra Luqueño. Un delantero más de velocidad que de aguante, o sea, no es un número 9. Por sobre todo cuando se muestra fino dentro del área, es de aquellos muy picantes, siempre llega al gol. Y en el medio, ¿qué partida que hicimos hace poco que no había gustado el medio de Sol fue que no gustó? ¿Contra Cerro? ¿Puede ser? Franco estaba... Apareció No, Tomás el que Rojas. a mí me gustaba fue lo de los pequeños. tiempo. Con Celso Ayala jugó Rojas, jugó Franco. Está mudo. Mudo. Casal juega un poco más tirado por la Mudo jugó muy bien la otra vez, ¿no? Claro, que, Mudo. pero o sea que No, Mudo, si se espera Mudo ha Sol, tenido- si está inspirado Sol, puede hacer partido importante, ¿eh? yo creo que Mudo es una de las armas fundamentales que tiene Sol de América. Contra Nacional lo tiró muy hacia la raya, Chito, y perdió protagonismo. Y para el segundo tiempo lo metió más hacia el medio y justamente Mudo mete el pase gol para Casal y queda mano a mano, cara a cara dentro del área con Anthony. Y en gran intervención Anthony saca al córner esa pelota de Casal y de ese córner aparece el frentazo de Mudo, que es muy efectivo en su área y en el área contrario. Estamos hablando de Sol, che. Acá ya mira, Jima en el Super Sábado queriendo que Sol le gane a Olimpia. No. Estamos hablando de cómo Sol podría. Contra Sol, Qué bárbaro periodista, ¿sí? contra Cerro jugaron Edgar Ferreira, Richard Franco y Diego Valdés en esos tres volantes centrales. El último partido jugó. Y la otra vez jugó Edgar Ferreira de vuelta. Ferreira, ese mismo, sí. Esos Franco, tres- Mudo y Ferreira, y Claro. un extremo, Y, Casal. Claro, Casal y Tomasito Roca y Villagra. Y Villagra adelante, o sea, Sí. el famoso 4-5, donde está bien establecido quiénes son los dos rapiditos por raya, Sí. los dos de contención, el mixto que pisa bien el área que es Valdés y el delantero que aquella vez había hecho ese doblete tan emotivo. Pero no, lo que decía, a ver, yo dije que en cuarto no había favoritos, yo creo que en semis va a haber, pero capaz después puedes desarrollar, Johnny, eso de que es muy, porque yo estoy más de la línea de lo cuando dice Gerardo, primero tener la naturaleza de apenas 90 minutos, que se vio Sí. en los cuatro Y que partidos. que lo diga Nacional, que Es que- tuvo el gasto del partido y después se quedó contra Claro, Sol. pero no solamente eso, salvo el gol ya in extremis que hace Raúl Bobadilla, todos los partidos terminaron con una diferencia de un gol. Claro. El clásico inclusive fue a penales. Voy nomás a que no me parece descabellado que se analice cómo se podría dar lo que eventualmente no ocurriría, que es la confirmación de Olimpia y Guaraní. ¿Se entiende? O sea, voy a decir porque yo creo que también el hincha de Olimpia y el hincha de Guaraní también saben que no es que mañana va a ser un paseo. Sí. Más allá de que puede asumir el favoritismo, porque lo son, hasta por una cuestión de necesidad de historia, y te digo otra cosa más, de seguidilla de partidos. Pues no me vengan ahora que, no, pero no, voy a hablar con los avatares que tienen un plantel como el de Guaireña, ahí el presidente, y los que tienen casa allí cerca se van a quedar, y o si no los muchachos van a estar en un hotel, No, y aparte- vos ves lo que es el centro de alto rendimiento que tienen los otros equipos. Más allá que se había quejado aquella vez Bobadilla con el tema de Guaraní. Ahí- O sea, ahí incomodidad. voy nomás a que, veamos, mira, Guaireña si pone a fulano, a Mengano, a Sol si hace esto, ojo, porque después, cuando hablemos de las fortalezas de Olimpia y Guaraní, me parece que tienen un peso importante y lo han confirmado en sus partidos, porque no es que Guaraní y Olimpia pasaron de chiripa. No, y ganaron partidos, como dice, no voy a decir si finales anticipadas, semifinales anticipadas, ¿verdad? Olimpia y Guaraní esperaban que los rivales del miércoles le toquen ahora. Sí. Lo de ahora, mira, ser un bálsamo en cuanto a la exigencia, pero Guaraní fue un equipo muy irregular. Sí. La otra hablaba con un hincha Guaraní y me decía lo mismo. Nosotros, Libertad, Olimpia, después. Y Olimpia tiene tanta laguna que todavía no está en condiciones de ser gran, ¿verdad? Yo entiendo lo de Johnny por plantel, fuerza, un montón de cosas, pero. A lo que vos decías del hincha de Guaraní, yo le entendería, ¿sabes por qué? Porque el hincha de Guaraní puede decir, mira que en los duelos directos no fue bien,
pero ¿dónde nos costó? Yo todavía recuerdo que Guaraní, por ejemplo, vuelve de lo que era el fútbol en pandemia, justamente en la cancha de Guaireña. De Guaireña, sí, 1-1. Un empate. 1-1. Sí, y como que nunca despegó en esos partidos. Sí. Porque vos haces, y Gerardo va a recordar mejor, vos decís, espera, ¿cómo le fue a Guaraní? Contra Libertad, 2-3-1 muy festejado. Sí. Del torneo pasado, Sí. lo La que pandemia. ocurrió el miércoles. Después vos decís, el último partido que le hizo Olimpia, le ganó con muchísima autoridad. Contra Cerro, según Chiqui, ese fue el mejor partido del torneo. O sea, vos veías que tenía ese gen competitivo. Después, cuando le tocaba jugar contra los River, General Díaz, ahí era donde se complicaba. River creo que le ganó 2 veces a Guaraní. River le ganó en cancha de River, le hizo partido en 2 Bocas. Sí. Entonces cuesta ese tema, ¿verdad? Ahora lo de Guaraní, quieren meter los goles, Fernando Fernández, Cecilio y Bobadilla, te habla, claro, a pucha, así cómo lo marcamos esto, ¿verdad? Pero ahora, hasta ese punto mantener la intensidad en el segundo tiempo. Lo de Olimpia, ya hay información de Johnny, vas a ir adelantando después, porque vamos a ir a la pausa enseguida, pero ya hay información confirmada. Sí. A esta altura hay que decir, equipo que realizó partido inteligente ante Cerro, no se cambiaría mucho. Cambió. Equipo que ganan, claro, porque está bien. ¿Por qué? Porque técnicamente no, por eso escogiste eso. No, pasa que tiene un expulsado, sí o sí. Porque si no existía esa tarjeta roja, iba a repetir 11 Néstor Grossi. Aquí acota Cristian Mareco, Guaraní tiene 3 partidos contra Guaireña. 2 empates, 1-1, 0-0 y la victoria con gol de Redes 1-0, sí, que fue la última ya cuando ambos encararon el domingo pasado se dio. El operativo cuarto de final de la máquina. Acomodarse, cuando yo le decía a Cecilio, están jugando con tal equipo, que venga. Claro, hay que decir que ese partido Guaraní sí iba a poner el equipo que puso y Troadio pone el equipo que está colocando por los resultados del viernes. Sí. Por eso, o sea, iba a jugar. Un equipo de alternativa puso. Claro. Porque la otra vez cuando dieron el equipo de Guaireña, no sé si fue el coordinador o uno de los compañeros que dijo 6 cambios todavía. Pucha, no dice cómo. Claro, pero era por la cantidad de suplentes que metió en el partido con Guaraní. Sí. Ahora, antes de ir, ¿quién reemplaza a Fernández Cedrés? ¿Florentín? ¿Es el cambio natural? O jugó, puede ser Florentín y Ángel Benítez. Ok. Creo que está más cerca Benítez, ¿no? Sí, por característica, por entrega, por juego. Y le sigue ganando Maná, che, que bien gana Maná, ¿eh? Sí, Maná, lo desplazó a Redes. A mí me parecía aquel gametador que siempre terminaba mal la jugada, pero la otra vez muy bien. Sí, ese pase gol que da, ese pase filtrado ahí dentro del área. Y el centro que le hace a Fernando Fernández, cuando Fernando Fernández busca a otro compañero que Costa se enoja tanto. Decía vos, bueno, mañana entonces Bobadilla sigue de suplente. Sigue de suplente, va nuevamente el Queso. Si hace un gol, ¿cómo lo va a festejar? No, vamos a preguntar. Con la bronca que tiene. Pero vos sabés que el plantel de Guaraní es extraño. No digo en el mal sentido. Y eso lo lleva a jugar de esa forma. En el plantel de Guaraní, creo que muy parecida a la personalidad de Raúl, de Báez, hay muchas personalidades. Sí. Y yo creo que ellos están revelados. Y Báez es un técnico más dentro de la cancha, Federico. Gustavo Costa arriba. Yo creo que ellos están molestos con parte de la dirigencia. Sí. Y lo van a decir en algún momento cumbre. Porque van tirando mensajes. Yo creo que lo de Bobadilla, lo de Báez, aquella nota que hicimos acá. La otra vez nos perdimos la declaración a Merlini. Acordate que justo entraba Iván y que le dijo, te puedo decir algo, que no tuvo trascendencia, no sé si era por la fecha, pero te acuerdas que le pidió el Popi Muñoz cuando le pidió al colega, le dijo, quiero decir algo más, le quiero dedicar a aquel que me dijo que era un arquero. La otra vez pidió un plus en la nota que le hicieron después del partido, Merlini. Hay gente inquieta ahí, hay gente que va más allá de lo que es el futbolista normal. Y Merlini apareció. Y no me quiero olvidar de Servio. No, lo de Serio es una locura. Serio de sobriedad. Sí, pero en la convivencia interna debe ser también, ¿no? El que no está allí me parece Federico y juega con soltura,
hasta con alegría es Cecilio. No, pero espera. No, Cecilio. No, lo que dice Federico. Cecilio se puso a llorar cuando hizo el gol. Pero viene la carga emotiva. Claro, contra todos, ¿verdad? Por eso. Pues Cecilio habrá sido criticado por el Guaraní, por la prensa. Eso que cuando se dice, ¿qué le pasó a Guaraní? Y parece que la llegada de Cecilio inhibió a esto. Por eso el golazo que se manda, o sea, yo no creo que haya alguien... No, yo coincido de que hay una especie de carga, tensión, y después, bueno, lo van descargando de acuerdo, vea. Y le llama a todo, decirle. Claro. Pero en el partido de Nacional Guaraní, en la visera que terminó 0-0, Nacional termina con 9, no pudo, incluso tuvo un penal, y en el penal el penalero es el capitán, es Báez, hasta aquí infalible, nadie pudo pararlo, tampoco tiró fuera. Y se pelean por la pelota con Cecilio. Me acuerdo. Y viene hasta casi el medio campo del serbio y le dice, déjense de romper la pelota. Y por eso lo que decía Federico, para reforzar más ¿y cómo terminó la historia? Especiales, ¿Cómo terminó la historia? Falló Cecilio. Falló, sí. Y después encima casi le hicieron un gol que el VAR anuló, ¿verdad? Porque casi pierde ese partido. Era una jugada polémica después de ese penal en el área de libertad. Bueno, 12 con 25 limpios, Maluje. Limpios de polvo y paja. Así que para Johnny Olimpia es muy favorito, para Gerardo Guaraní favorito. Pero no lo va a tener fácil. Olimpia en el último tiempo le ganó mucho a Sol, Sí. Porque acá me enviaba el amigo Pelo. Su cancha, el amigo Pelo me decía, Sol es la sombra negra Olimpia, pero eso es muy noventista. Sí. Era la sombra negra en su momento. Ese partido que recordaban del 3-3 la última vez que... Porque ¿sabes qué? Hasta en el partido del año pasado del festejo. Porque Olimpia sale campeón contra Guaraní. Y la última fecha es contra Sol. Los defensores. Y le gana 5-0 por el ¿En serio? El primer gol de Diego Torres. Calurosa, una calurosa. Fue un sábado que fue muy poca gente y no teníamos para qué. Yo recuerdo uno en Ciudad del Este donde Almeida dirigía a Sol y le gana 1-0. Le gana 1-0, tenés razón. Ciudad del Este. Ese tema de 2018. Taponar a Otálvaro y algo así, ¿verdad? Porque después tenés la goleada hace poco en Villa Lisa, ¿verdad? Tenés le gana por goleada cuando... Águila, claro. Le gana por goleada también. No, y en Cancha de Sol. Después le gana en Cancha de Sol cuando Cerro ya era campeón. Que lo pulsa a Silva. De vuelta. Le gana, ya tenés 3 seguidas, ya tenés. Sí. Por eso siempre hablan que Sol hacía partida a Cerro y no a Olimpia, por ejemplo. Dos victorias en realidad de Olimpia después de un campeonato ante Sol. ¿Se acuerdan cuando Ever Almeida supuestamente se toma con el arquero de Sol? Sí. Se toma. Cancha. También había ganado Olimpia aquel partido. También. Acá está Cristian Mareco. De los últimos 10 partidos, Olimpia ganó 9. Ahí ya te doy ya que el tema Sol la sombra negra, disculpame Pelo, tranquilo. Yo sé que vos sos más o menos mi contemporáneo. Era la época que era la sombra negra. Son la América y Colegiales, lo eran sombra negra de Olimpia. ¿Verdad? Un tiempo fue Rubio Ñu también. Lo que ponían. Sí. En la modernidad. Sí, en el 2000 y algo. Claro. A mí me gustaría saber si hay sombra azul, Federico. ¿Maluje? Si la música de Sol dice... Ariel Mareco se quejó porque le ponían la música a todo volumen ahí en la cabina. Sí, mortal. Sí. Te cantaban en rock, en reggaetón, en polka, de todo. La música de Sol es linda, sí, por supuesto. 12,29, y después vamos a estar con los equipos de Guaraní, Olimpia, nos cuenta Guaireña Juanma. me aprendí de memoria la que de la vía del Cerro, sí, la Gerardo. que salió contra, el equipo de Guaireña, pues me gustó bastante. Mira si cada vez que transmití 12 de octubre decía el equipo de 12 de octubre campeón del 2002, yo te escucho siempre. No, cuando entraba le decía Berro y Berro siempre ya le sorprendió decir. Federico, una vez. No, habré escuchado 4 veces. No. Porque Berro también estuvo aquí, pues. Una vez. Pues Berro pues de acá de escritorio. Una vez aquí y otra vez entonces él siempre recuerda en una previa. Que como cronista estuvo aquella vez. Porque era un día como hoy. Y Gerardo le dice y lagrimea a Berro porque era cronista y se fue a cubrir aquel partido. Sí, estuvimos. Yo también mentira, ahora todos estuvieron. Me tocó... 2 veces en todo caso porque un día como hoy recordamos en el programa de la segunda edición y después había tiempo y no. 3 veces habré escuchado, mucho la previa. Mucho la previa. ¿Cómo el equipo? No te canto más entonces. No, pero está bien. Pero si te estoy diciendo, algo tiene, ojo que Guaireña, estoy jugando a tu favor, no estoy diciendo me está cansando. Sí, era una tarde muy linda aquella. Recuerdo. Era ese partido Guaireña Guaraní porque fue su relato, su debut. No. ¿Cuál era? Guaireña Guaraní el domingo pasado. sábado. El sábado fue. Hace una semana. Un cronista, no sé, tiene que estar preparado para todo. Si hay un incendio, si hay un sí, pero accidente. Hay alguno que te dice, no doy.
Con JJ Mesa a la cabeza, le hacía solo los partidos de Olimpia, ¿cierto? Sí. Después Valdo dijo, vamos a traer a este, dijo, ¿verdad? Sí. Porque Valdo tenía esta cuestión también. Sí. Los que eran figuras en otros partidos o en otros equipos se iban. Sí. Con esos números de Olimpia Sol es una sombra blanca. Ah, bueno, tranquilo, Cacho, sí. Con buen árbitro gana Sol la América, no como aquí nos quita resultados. No, pues. Refuerzo para Cerro. Anguilino y Bartomeus los laterales. Los centrales Chano con David Mendoza. Acá felicita un hincha aborigen tus gafas, tu color de gafas. Me gusta la pinta, Gerardo dice. ¿Qué pasa, Maluje? A ver. Pide Piau. No. Vamos a la pausa. A ver, antes un mensaje importante. Sí, los jóvenes solidarios. Está bien, enviando aquí. Vamos a la pausa 12:30. Internacionalmente no hay nada de relieve. No, Manchester no, Premier League. Hoy es el famoso Boxing Day y se está jugando. Se están jugando todos los partidos. ¿Vos tenés el resultado de Juan Mano? Los emparejamientos de Copa Libertadores ya están y se va a definir el año que viene. Claro. La Copa Libertadores. 2-2 está United. Terminó ese partido. Terminó. Sí. Gracias, Cristian. Arsenal Chelsea 2:30. Está ganando Aston Villa de Crystal Palace 1-0 y empatan 0-0 Fulham Southampton. ¿Cómo? Southampton. Ajá. Bueno, vamos 12:30 en todo el país. Si le pueden llamar a Prono al tribunal, no, yo ya dije, no. Yo puedo tener mi postura sobre Badía, pero tampoco voy a hacer gestiones para que que se vean ellos, hermano. No. Usarme de gestor, no. Pausa. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Ya llegan las fiestas de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible del pan dulce de Navidad en 2 deliciosos gustos, frutas abrillantadas con pasas de uva y chips de chocolate. Por fin de año, Arcoiris tiene regalos para sus seguidores de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris con sabor y confianza. Desde Asismed queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Desde hoy podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva app de Asismed, agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia y más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Fortín y su racha imparable después de los históricos premios a nivel mundial. Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Casa Marco, para su cristal templado Templex. 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio.
Esas canchitas de tierra, de pasto o una mezcla de las dos son el corazón del barrio y cuando mejoran no solo mejora el fútbol, también lo hace la comunidad. Vuelve Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay que mejora comunidades de todo el país. Diseña la camiseta de tu barrio, escribila en www.pilsen.com.py. Los dos más votados jugarán una final para ganar la renovación de la canchita. Pilsen, recién hecha desde 1912. Contratalla tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021 417 8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Chau caries y chau dolores. Con EPEN Odontología tenés una sonrisa cada día. Planes familiares y planes de frenillos. Con cobertura en Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. Llama al 237-1300 o escribinos al 0992-809-000 y asegúrate hoy. Te repito, llama al 237-1300 o escribinos al 0992-809-000. EPEN Odontología, me haces bien. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta o contraoferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del grupo Garden. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. En IDESA, continuamos pensando en vos. Por eso, por todo diciembre, te traemos imperdibles descuentos en los intereses de tus cuotas, donde podés obtener 100% de descuento. No te pierdas esta gran oportunidad. Entérate más, escribinos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Nueva generación de equipos de frío Speed. Congeladores, freezer, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. ¿Sabéis quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO.
En Dipio, tranquilo, che socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Epitanderogape, Jare Ganata Catuete. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:40. Juanma, ¿cuándo vuelve Cerro? Cerro, así como están las cosas, todavía no hubo novedades con relación a un posible cambio de fecha, pero estaría retornando la segunda semana de enero, el 14 específicamente. ¿A dónde hacen la pretemporada? En la ciudad de Tobatí, en el hotel donde siempre va Chiquia, o Sí. generalmente, no sé si siempre, pero ya va en repetidas Ahí ocasiones. había ido con Olimpia también. Con Olimpia, sí. Olimpia, Guaraní. Sí. Con Rubio también. Rubio, Libertad también creo que en algún momento llegó a ir, sin Chiqui obviamente. pero- Olimpia también. Pero no sé que Guaraní fue el primero que fue ahí. No sabía. No recuerdo con qué técnico. Y después Juan Alberto dijo, hasta eso ya no quiere sacar. Pues. Después se fue un plantel. Así fue, sí, me acuerdo. así fue. El primero que fue a ese lugar fue Guaraní. Sí. Y después fue Cerro, creo, y ya dijo ya que le estaban copiando Olimpia, uno de los dos. En realidad fue. Sí. Rubio Ñu fue en intermedia, fue el primero. Sí. En intermedia. Le dijeron a Chiqui y él fue a. En ese hotel están la foto de todos los planteles que fueron a usar el. Sí. Un lugar hermoso, ¿no? Sí, muy lindo, muy Está bien arriba. ¿Hay señal telefónica o no? Sí hay. Para la gente que dice, ustedes, a mí principalmente siempre me acusan de que yo como asado con Chiqui. Chiqui hizo ahí pretemporada con Olimpia y nos invitó. Fueron colegas, yo no me fui porque justo coincidía con la Copa América y no comía asado Pero con Chiqui hace, en ese hotel también fue Guaraní también. Guaraní Guaraní invitó a todos los Guaraní colegas. fue con Garnero, después fue con a ver. Ese día es que había con Chiqui. bebidas de todos los colores. ¿Había qué? En que Chiqui invita al asado el último día de entrenamiento de pretemporada, hace un amistoso, generalmente es el Con los amistoso, juega contra un equipo recién ascendido o alguien de intermedia, y después ya está, durante el amistoso ya se vuelve el asado que está cocinando en el Pero ahora equipo. hay todavía eso porque antes pues los técnicos le veían la cara a los cronistas, no de la pandemia. Ya antes de la pandemia se suspendió la práctica con concurrencia de los cronistas. Sí. No, Chiqui siempre Antes había más cuando el técnico sabía que vos estabas trabajando, hablaba una vez por semana, todos le rodeaban y sabía quién era quién. Pero ahora es diferente el tema. Garnero para Guaraní, con él tuvimos mucha y muy buena apertura. Sí. Y con Gustavo Florentín, Florentín hizo también. También con Guaraní, Sí, en con Guaraní. Tomatí. En Y Tomatí. también nos invitó a un asado, jugamos un amistoso. Yo creo que con lo que ustedes dicen, en realidad lo que cambia no es el profesional, sino el club. El club, El claro. club. Ahí Garnero, O sea, Olimpia, sí, claro, o se sea, rotó. porque la repercusión es diferente, la cobertura es distinta, entonces... Pero Cerro hizo siempre, resonancia- Pero Cerro Gustavo... siempre hasta el fútbol contra los cronistas me acuerdo en diferentes etapas. No, En la yo olla te hablo sí. de esto reciente y fíjate cómo coinciden mismos profesionales, pero que tuvieron que adecuarse Claro. a las conductas. Fernando Cubero, por ejemplo. Gustavo Costas no tiene ningún inconveniente de que asistamos. Ahora, claro, por el tema de la pandemia está totalmente prohibido, pero antes de eso íbamos a todas las prácticas. Libertad Valcide, ¿verdad? Valcide, Sí, es la idea. en Ciudad del Este. Olimpia hace en la villa, que es Sí. un hotel de lujo para no sacar a los jugadores. Qué lindo, la otra vez lo vi en primer plano, Sí. cuando hicieron la previa, el tío Sport hizo la previa
estaba estacionado el móvil ahí y vi realmente muy lindo. Sí, es un ¿no? hotel. Un hotel. La villa, un hotel de lujo. Y aparte que y el tiene, gimnasio con todas las comodidades, impresionante. tiene la cancha reglamentaria, tiene una cancha más chiquita, realmente. La sintética ya está. Sí, también está la cancha sintética. Es un lugar. Reglamentaria también, sí. Sí, para no sacar mucho tiempo a lo. Mire que Olimpia va a terminar el 30. Sí, es que llega a la final, ¿verdad? Y va a tener poco tiempo de descanso, entonces no llevar mucho tiempo al. La idea era ir al CIDE, pero con lo que tiene allí en la villa. Sí, tiene. Y este año no hay vacaciones para jugadores tampoco, ¿no? Digo vacaciones. Sí. A no ser que asuman un riesgo, ¿verdad? Andás a ver, andás a ver. Creo que alguno va a ir. Mira que ahora sí lo va mucho la gente ahora. Poleta dijo. Pero Brasil está más rojo que la de Dani y la mía. Claro, pero la gente. Un mapa de Brasil, los lugares de turismo. Yo creo que igual hay gente que. ¿Para qué fecha consiguió Poleta pasaje? Y seguramente recibe el año nuevo en su país. Debería. Juega el 30, como dice Johnny, el tema de siempre y cuándo. Y en aquella nota con la radio uruguaya también dijo, ¿verdad? O sea, ir el 31. Por eso mencionaba que cuando escucharon que el presidente de Uruguay dijo, no, vamos a cerrar la frontera. Y después con el tema de las excepciones. Gestionaron todo, ¿no? Claro, porque se supone que al decir, yo ya tengo los pasajes. Y acá también tienen para ciudadanos argentinos y para residentes, exactamente. El 5 de febrero vuelve el campeonato. Sí. Por eso me parece Cerro mucho tiempo de descanso le da su plantel. Bueno, yo creo que limpia 10 días máximo. Habría que ver. ¿Le está gastando vos? No. ¿Cuándo vuelve? ¿Para cuándo está agendada la vuelta de los cerristas? El 14 me dijeron a mí como una fecha, segunda semana de enero. Mucho tiempo. Pero depende, o sea. Pero mira que segunda semana de enero pues se puede adelantar el lunes 11, por ejemplo. Sí. Acá me preguntan, Fede, los jugadores que uno están en competencia, ¿solo deben tener contacto con su núcleo? Sí. Aquí justamente cada foto que vimos, hermano. El protocolo, cada foto en Instagram que vimos que ahí hay. Y después los recortes desde que empezó el campeonato, no creo que. Me dice un oyente. A ver un poco quiénes son los. Me dice, estoy en Paseo Galería, puedo decir el nombre, ¿no? Y en una tienda están uno de Sol y otro de Olimpia. No era que ellos no pueden romper la burbuja, me dice. No, pero ya. Vos yo le sabés digo, está todo relajado. Claro, desde el principio porque aparece con cada color, con tinte raro. No creo que las esposas sean de tan expertas y en cortes. Quiere decir que fue a un peluquero y ahí ya se rompía la. Primero que en la época más restringida fue el demonio Varelo. En la época más restringida, ¿verdad? Que apareció con un teñido profesional. Sí, no, cuando el escándalo era por una foto, o sea, lo de Ale Silva. Sí. Hoy lo de Lito Duarte. Lo de el Pachi fue a una peluquería. Pero o sea, y lo que dice Gerardo, vos después en el post partido, los partidos que se jugaban cada 3 días, vos te percatabas, porque esa era la época, todos teníamos así peinado casero. Sí. O sea, entonces desde esa época se ha liberado y hay una super dependencia a lo que diga el test, que también bajó en frecuencia. Por eso cuando los colegas uruguayos le preguntaban a Diego Polenta, ¿cómo es ahí? Tal cual, porque ellos vienen de un escándalo, ¿no? Sí. Lo del Nacional. Y acá no, pero acá solamente se aísla a esa persona y le seguimos para adelante, que fue lo que ocurrió. Y yo creo que el día de mañana, cuando se hable de la intermedia, ellos van a argumentar esto. Claro. O sea, ¿qué es lo que tanto? Porque yo entendería si acá había una burbuja que no se puede. Vos, o sea, no va a ser muy raro que te encuentres con un jugador de fútbol. Pero en la Argentina, Miguel, es totalmente diferente. Ahí termina el partido y el cronista de TIC, por ejemplo, va y le entrevista todo. Ahí, o sea, ya, la espera es fuera de pero en Argentina, del estadio. ¿Sí? En Argentina los medios de comunicación nunca, por ejemplo, van a hacer noticiero, programas que hayan usado tapabocas. Programas con panelistas. Por eso la mayoría se contagiaron y tuvieron... Pero allá no, el tema del tapabocas, en medio de comunicación... Nada. Nunca, mirá, no digo el primer momento porque siguen estando en el primer momento, ¿verdad? Igual que acá decimos el primer momento, no. El primer momento fue el de la cuarentena como cuarentena, pero el primer momento sigue siendo cada día el primer momento. Con la cantidad de fallecidos, contagiados que hay. Fíjate, pasa que ya quedó todos los recuerdos aquellos, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, la cobertura, ya que el peor momento no desapareció. No. Ya que todos vemos el tema de la Libertadores, los partidos de la Libertadores en las canchas argentinas, los periodistas van y transmiten desde las cabinas. Sí, el del canal. Claro. Las radios siguen haciendo... No, ya sé. Lo que te digo es que, por ejemplo, acá
aunque tenga los derechos, no se van. No se van, o sea, entonces ya es una cuestión ya de cada, como también, al ser una cadena de Disney, hubo un mensaje de arriba cuando volvió el fútbol, y los que transmitían fútbol alemán y compañía, transmitían desde sus casas. Por eso te digo, o sea, fíjate, como aunque sea el mismo canal, de acuerdo al mensaje que se quiere mandar, era una transmisión era cada uno desde su casa, y otra transmisión es estando en cancha, allí en cabina, obviamente sin tapabocas como veíamos. Entonces hay el famoso de todo tipo, como que no hay un patrón, no hay un modelo a decir, mira, todo el mundo tiene que hacer de esta forma, y se ha liberado desde ese lado. Y acá, o sea, fíjate cómo se percibía el torneo Apertura y el torneo Clausura. O sea, en el torneo Apertura a Lito se pierde justo en ese partido contra Guaraní, sí, porque 2 días antes le había dado una nota donde los dos tienen tapabocas, y después ya vimos inclusive así notas especiales con jugadores, y que después, o sea, no fue motivo de baja o ausencia para los encuentros del fútbol nacional. En Uruguay, hace poco me había escrito un colega uruguayo y me preguntaba justamente el tema del protocolo, porque allá hay un positivo y se le aísla al equipo completo. Sí. Y se desvirtuó completamente el campeonato, no se juegan las fechas. Y fue todo un escándalo lo de Nacional. Lo de Nacional, que lo que cuentan es que había un positivo inclusive antes del partido de River, se juega el partido contra River, y había sido que antes en un hotel burbuja, pero no es un hotel exclusivamente para el plantel, había otros huéspedes. Se menciona que hubo una festichola con 3 mujeres, claro, 12 jugadores. Entonces, Nacional? Claro, y eso derivó en con que 3 invitadas especiales. Claro, eso derivó en que no jueguen una de las finales, porque Uruguay tiene también su formato bien exótico, ¿verdad? Que la apertura, que el intermedio, entonces no jugaron el fin de semana, o sea, jugaron el clásico, jugaron contra River, y justo no jugaron el partido donde se definía algo más importante. Entonces, pero por eso los colegas le preguntaban a Polenta, ¿cómo es en el fútbol paraguayo? Ustedes no tienen, no, acá se tiene uno, pero se le aísla a él, y el resto a jugar. Y fíjate que salvo lo de Nacional del torneo pasado, acá no hubo un partido que se haya distorsionado, sí, desde la postergación hasta la alineación. Después, a lo sumo era 1 o 2 bajas, y muy pocos titulares. Volviendo a eso, un solo partido se suspendió por este tema, ¿verdad, Dani? No, hubo otro también, pero este fue más fuerte porque era la final. Yo sé que, disculpame Gerardo, que la televisión y radio imágenes, que hay muchas cosas que la televisión difieren de la radio, ¿verdad? Pero están muy detallistas los televidentes. Primero con tu lente decía de Guaraní, y ahora es cierto, dice, me encanta el juego de colores de su tapabocas. Blanco y negro, dice, mira, parece una ornamentación, mira. Sí, estamos negro, blanco, parece que nos pusimos de acuerdo, el blanco ahí, el negro y el blanco. Mira, todo intercalado, sí. En los extremos, el blanco, en los medios el negro, y blanco, el punta a punta, el eje de blanco. Qué tal lista, che. Me imagino también está escuchando lo que decimos, quinteto, ¿no? Bien. Sí. Qué bárbaro. Ahora nos damos cuenta. Bueno, envían fotos también de jugadores regalados en la camiseta, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ya se vio todo en Instagram. Hay un jugador que el sobrino de Marito, ¿eh? Sí. El jugador de Guaraní de Trinidad. Sí. Que se fue con el monto que había retirado de con el botín. Exactamente. Y ahora posteó en su Instagram desde una de esas islas ya de... Hijo. Está en ¿un cuaciclón? Un jet ski. Y encima medio un insulto lo postean en la foto. Y los compañeros se quedan con la gana de... Sí. ¿Cuánto era? 30 millones. 30 millones, me dice aquí Wilson, que ha retirado. Él firmó el recibo y nunca repartió su compañero. Imagínate, por 30 millones de guaraníes. 30 millones retiró, sí, ¿verdad? Retiró 30 millones de guaraníes. A repartir un aporte de futbolista gremiado del Paraguay, que finalmente él no llegó. Ese equipo es el que dirigía Cristóbal Cubilla. Exactamente. Sí.
donde jugaba este Diepse, que terminó jugando en General Díaz. Sí, primero lo trajo Sol, no tuvo cabida ahí y se fue a Cerro, no pasó nada y terminó jugando en General Díaz. Un Matungo que ingresó en algunos partidos en los últimos minutos. Y eso va a tener problema judicial porque FAP, a no ser que él haya firmado con otro, haya puesto otra firma en el documento. Siendo sobrino de quien es. No, ¿Cómo? Siendo sobrino de quien es, que no te extrañe que no pase nada. Y claro, por lo que tiene que ver que termine devolviendo como de víveres a hogares. Y termine devolviendo la plata y se quede sin culpa, ¿no? No creo que ni siquiera que... Rogelio Delgado, ¿qué tal, Rogelio? Hola Federico, un saludo cordial con los mejores deseos ahí para todo el equipo y para la gran audiencia también. Igual para vos, Rogelio, estamos hablando acá de este jugador de Guaraní. ¿Guaraní de dónde era? Trinidad. De Trinidad, claro. Zona Itapúa. Itapúa. Que tenía que llevar el dinero, que robó el dinero, desapareció el dinero que había juntado FAP para el plantel y que ahora postea fotos en un yate. No parece, ¿verdad? Pero también una cachetada para todos aquellos que se quedaron sin dinero. ¿Cómo está el tema ese, Rogelio? Mira, es lamentable que en este tiempo hablemos de esto, ¿verdad? Porque este es un tiempo de solidaridad, de donación, de misericordia de Dios para con los que más necesitamos, ¿verdad? Y en este caso el escenario es totalmente diferente, porque una persona que tiene aparentemente de sobra, ¿verdad? Y que no necesita, se quede con lo que le corresponde a otros que necesitan mucho más, ¿verdad? O sea, es doloroso desde todo punto de vista, ¿verdad? Nosotros y los jugadores compañeros de él estaban todavía con esperanza de que cumpla una de sus tantas mentiras, ¿verdad? Que dijo que el 23 de diciembre iba a darle ese dinero a los compañeros y lastimosamente no se cumplió, ¿no? Eso pasó ya hace un tiempo, ¿no? Sí, hace bastante tiempo, ¿verdad? Nosotros a él específicamente le entregamos el cheque el 29 de septiembre y lo cobró, lo hizo efectivo. Hay una constancia del banco ya que fue entregado a los abogados nuestros. De los 16 equipos se cumplió totalmente lo que habíamos acordado. Hay un acta inclusive que lo firman los muchachos de la primera, como Pablo da Silva, Jan Rivero, Julio Cáceres, Roque Santa Cruz. Todos ellos firmaron eso para poder darle esa asistencia a los 16 equipos de la intermedia, ¿verdad? Y uno solo, en este caso, el referente nombrado por Guaraní de Trinidad, fue el que incumplió este acuerdo de todos los muchachos. Asunción, Paraguay, 9 de diciembre de 2020, la opinión pública en general. Denunciamos que Alejandro Mesa Abdo, quien fue nombrado referente del plantel del Club Guaraní de Trinidad y Itapúa para el retiro del dinero de la asistencia de futbolistas asociados al Paraguay y que así lo hizo, firmó y retiró el dinero, pero no hizo entrega a sus compañeros. Estos recursos otorgados eran un importante balón de oxígeno económico para la difícil situación provocada por la pandemia. Futbolistas asociados del Paraguay decidió apoyar económicamente a los compañeros del Club Guaraní de Trinidad, monto que no llegó al plantel debido a que el referido jugador Mesa Abdo nunca repartió a los mismos, como estaba acordado, y hace semanas que no se hace encontrar a nuestros llamados. FAP se reserva el derecho de accionar judicialmente para recuperar el dinero otorgado a todos los integrantes del plantel del Club Guaraní de Trinidad de la categoría intermedia. Firma Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados al Paraguay, con sello y firma correspondiente. Esa fue la nota que presentaron, Rogelio. Así mismo, hermanazo, y todo después de esperar ya un montón de gestiones que hemos hecho ante él, así como nosotros los compañeros de él también, ¿verdad? Después de esta nota hubo otra vez promesas que no se cumplieron, ¿verdad? Entonces hoy eso ya está en manos de los de FAP. Lamentable, porque entre compañeros, entre futbolistas, esto nunca ha pasado hoy.
no tiene que volver a pasar, ¿verdad? Por eso es que no por el monto del dinero, que probablemente lo necesitan los muchachos de Guaraní de Trinidad, nosotros vamos a hacer el reclamo oficial que corresponde. Rogelio, ¿no se fueron a la casa de este muchacho? Imagino que el Club Guaraní o ustedes mismos tendrían que tener la dirección de este muchacho. No fueron a su casa a ver qué pasó. Teóricamente y según fotos y videos que envía, está trabajando en su estancia en el Chaco. Una lástima. Y bueno, está Rogelio, lamentablemente confiaron en la persona menos indicada. Así es. Como te dije, esos recursos de FAB fue acordado y entregado a los 16 referentes de cada uno de los equipos de la Internet. A ver, ¿se fue la señal? Se fue perdiendo. ¿Está Rogelio? Sí, señor. Rogelio, Gracias. una consulta. El caso del arranque del campeonato clausura del año próximo, en su momento presentaron, no sé si un proyecto ¿Clausura? o una nota, apertura digo bien, del año próximo, una nota para que aquel equipo que tenga deuda con sus jugadores no pueda participar del arranque del torneo. ¿Eso sigue en pie o quedó en el intento, Rogelio? No, eso está presentado con la firma de todos los referentes de todos los equipos, ¿verdad? Y además creo que le dio más fuerza todavía a esa nota, una nota que presentó el presidente de Sol de América al Consejo Directivo de la APF, así que nosotros estamos confiados de que se va a respetar. Además, estamos con esperanza de que el fair play financiero que ya funciona en la mayoría de los países en Sudamérica y que aquí todavía no está en funcionamiento, haga realmente este tipo de noches importantes, porque los recursos que genera el fútbol y el futbolista tiene que quedar en el fútbol. No puede seguir siendo desviados a otros fines, ¿verdad? Los casos de generatía y diseño necesitan ser transparentados por el bien de nuestro fútbol. Gracias, Rogelio, que salga bien y bueno, si no lo encuentran al hombre, vayan con el tío. Dale, un abrazo con los mejores deseos para el año que se aproxima a todos ustedes. Igualmente para ustedes, Rogelio Delgado, qué caso, ¿no? Confiaron en el jugador, seguramente nada, y aparte era capitán. Y el tipo se llevó los 30 palos y no lo dio a nadie. ¿Llevó el cheque? Desapareció. Y desapareció. Y trabaja en su estancia, encima dice. Usted trabaja en su estancia, pero él postea fotos de. Parece en la zona del Jazz, en una zona de esas. Sí, sobrino. ¿Cómo viste la foto, Dani? Ahora que los muchachos... ¿Por qué manejar esa geografía? Parece que la parte del Jazz, ¿verdad? No sé. Por lo que se ve frente, digo. Viste que se Puede ve. ser, pero bueno. Y en un yate. Pero ¿cómo es? La ubicación que le puso. Que No, él pone nada. Yo intenté entrar a la cuenta, pero es privada. Pero acá, por ejemplo, me parece que también se explica por qué el APF, porque claro, pues esta fue una movida de FAB con las donaciones de los jugadores consagrados que el propio Rogelio citaba. Claro. ¿Por qué la APF, cuando ellos recibieron la plata de la FIFA, pedían casi de forma individual a los jugadores de primera que den sus datos? Claro. Para evitar este tipo de cosas. Sí, era personal. Claro, ¿se acuerdan que le pedían a los jugadores luqueños de General Díaz? Y depositar vía, cobrar vía una tarjeta. Claro, o sea, parece, porque en esa época nos faltaba que, no, dale nomás fulano. Y bueno, para no caer en este tipo de cosas. Porque en esa época también había dirigentes. Claro, porque a varios clubes le caía, es decir, cobraban el dinero, pero los jugadores no cobraban el sueldo. Eso ocurre, vos haces el tema del cálculo y bueno, la televisión te da un monto y era imposible matemáticamente que no tengan ese monto del cuarto mes al tercer mes.
El mejor ejemplo es lo de General Díaz, Sí. o sea, no cuadraba. Luqueño. Luqueño, o sea, manejos realmente oscuros para explicar. Y bueno, acá se dio de una forma más grotesca, con una donación. Por eso me viene a la cabeza cuando la APF solicitaba a los planteles que les den los datos bancarios para que puedan hacer la transferencia correspondiente a lo que fue este 2020. Y bueno, ya ahí en la recta final de lo que es el año futbolero. Pueblo Chico, Infierno Grande, Trinidad, una zona de ruina jesuítica, ¿verdad? Sí. Y ese equipo fue sensación, che, llegó a la intermedia, ¿eh? Le ganó a Carapeguá en la final en la ciudad de Carapeguá. Por penales. Sí. No. 3-0 le ganó. Le despachó, sí. El favorito era Carapeguá, porque creo que allá empataron y era Carapeguá, como siempre, llenó el estadio, la ciudad se volcó en el municipal y se llevaron la terrible visita del equipo de Cristóbal Cubilla. Sí, Cristóbal Cubilla. ¿Cómo forma Guaraní mañana, Gerard? Gaspar Servio, de lateral derecho Alexis Villalba, chico de 22 años, Probó con todo, ¿eh? Sí, Dávalos no gustó nunca. Por fin llegó para suplir a Super Ramírez. Vos dijiste que Trepicho no lo trajo Costras. Qué raro, ¿no? En principio él no pidió por él. Él insistía para que se trabaje, para que quede Iván, pero no pudo ser. Y claro, entonces... Pero yo creo que antes se manejó un nombre de otro argentino. También. Había uno de Lanús. Pertenecía a Lanús, exactamente. Sí, de Lanús, que así también de apellido así de origen italiano. El Trepicho defensa, pero vos que sos seguidor de defensa, no lo escuchaste nunca. No. Tú tampoco. Muy pocas las veces. inferiores de Vélez pasó todo por la sub-15, sub-17, sub-20 de su selección de su país. Transmitimos contigo una vez, Gerardo. Técnicamente es muy bueno, pero marcando es deplorable. Y el último gran error fue contra Gremio cuando la pelota larga, que era de él, y él cae y se la lleva al hombre de Gremio y viene el gol. Y en el campeonato local mismo mostraba ese tipo de intervenciones. Sí, es muy blando. Este Villalba es muy bueno, Gerard. Este Villalba es muy bueno, lateral derecho. Claro, Villalba, que es central de nacimiento, las inferiores, todo lo hizo de central y después lo lleva... creo que Gustavo Florentín y lo utiliza de lateral derecho. En Guaraní. Sí. A mí me gusta. Y porque el Guaraní probó mucho. Ahora que Urán también había un... Sí, Urán, que lo lateral derecho también. Le hizo debutar Garnero en primera, pero después pasa que tiene un régimen muy especial Guaraní en el trato económico con los chicos, y creo que con todos los clubes, que tiene que jugar cierta cantidad de partidos en primera división para dejar el sueldo mínimo y acceder a una plata mejor, y algunos se apuran y piden, y entonces cuando insisten se le dejan de lado. El caso de bueno, por ejemplo, no la hacen jugar para no cobrar la plata. Fue a parar a este equipo de Ñemby Pulgencio Yegro de la intermedia, y después se perdió ahí porque era un proyecto interesantísimo, porque tenía cierta técnica y por sobre todo mucha estatura para el juego aéreo. En su debut, Garnero lo hace debutar y marca gol. El siguiente partido marca un gol. ¿Quién? Urán. Urán, de lateral me acuerdo derecho. un gran partido contra Libertad, un partido dificilísimo. Sí, cuando eso debutó hizo anduvo muy bien. Vos sabés que Julio Santa Cruz fue a Olimpia en la época de Recanate, y también se manejaba lo mismo, que él, si jugaba más de X partido, tenía que pagar otro dinero. Y fue increíble porque dio la casualidad que él arrancó jugando varios partidos, hasta jugó la Copa Sudamericana cuando dirigía a Gregorio Pérez, y después ya nunca más jugó. Yo recuerdo, es un arreglo que hacen algunos, pero en Europa se cumple. Claro, eso en Europa. Claro. Pero acá te hacen para limitarte, todo lo contrario. Claro, pero Olimpia sea un fenómeno. Ya. No, pero yo no sé si Olimpia, por ejemplo, si sigue teniendo este régimen, chicos que eran promocionados a primera edición, al plantel de primera, ganando sueldo mínimo, pero pasados los 10 partidos en primera división, automáticamente ese sueldo mínimo pasaba a ser un sueldo importante, de 10 a 15 millones de guaraníes. Sí, claro. No sé si y ahí está, como estamos diciendo, de algún fenómeno, ¿verdad? Un jugador regular prefiere buscar a otro y hacer quizás mejor. Claro, Ale Garcete, Fim, Clark. Bueno, Roberto Fernández, por ejemplo, ¿qué régimen tiene? ¿Le está gustando mucho a la gente de Guaraní? Sí. La otra vez hablaron de un gran partido. Hay veces por televisión no se nota cuando, ¿verdad? Cuando yo no vi un gran partido de él, pero hablaron de un gran partido de Costa, digo sí.
Entonces hay cosas que no vimos que la hizo muy bien, los relevos, otra cosa de Fernández. Marcó muy mal en los goles, Federico. Marcó muy mal en los goles. ¿Cómo en los goles? Sí. 3-1, le da la espalda cuando 3-1. Le amaga primero. No, pero goles dijiste, estaba hablando de varios. Uno solo. No, en el gol. En el gol. En la jugada. Y hubo otra jugada también donde. No, en el gol se Pero mira que a Costa le dijeron en Costa. No, jugó muy bien. Por sobre todo, tiene una muy buena técnica. Le falta más determinación, le falta adquirir carácter. Él es el mismo que Florentín puso una línea de 3 contra Cerro aquella goleada. Y le hizo jugar de lateral bueno, izquierdo, sí, y le hizo a mí me sufrir. parecía, porque siempre se habló bien de Florentín, de Fernández. Sí. Viste que Guaraní vendió, Patiño. Sí. Vendió Robert Rojas. Y después se habló de Fernández. Claro. Esa manica se le Incluso va a la da. Y selección este es el nuevo Robert Rojas, más o menos. Fíjate Y yo que lo vi en el partido y me pareció. Fíjate, Federico, en la consideración hasta de la selección, Fernández estaba por delante de Pulpito. Sí, en la exactamente, sub-20, claro, era el titular. Era el capitán. Sub-23, Era sub-20, o sea, y él el famoso Fernández por el cual se equivoca la gente de Guaraní. Claro, en la Rodrigo inscripción Fernández. O sea, de Copa Libertadores. Estaba allí, pero yo también cuando lo escuché a Gustavo, pero yo le dejo el margen de la euforia. consulta. No, ¿De la euforia o de.? la consulta era por lo de Romaña, porque la Sí. dupla central pues era Baez Romaña, Claro. y Romaña no está, entonces Cota lo que dice es, y el colombiano no estaba, estaba 100%, Sí, aunque estaba porque allí. en Sí, el pero último- la persona que le preguntó le dijo también. Sí. Fue el mejor partido en primera Claro, división, algo claro. así de Fernández. Como Porque que sacó todo. Yo creo que fue Freddy el de la pregunta, entonces había Freddy, también sí. mucho el tema de lo que decía Gerardo, el tema del conocimiento que tienen ustedes ahí en el día a día. No, porque Romaña estaba para jugar este partido contra Libertad, y en la última práctica no lo vio bien Gustavo y No, lo que dijo Cota también, no, claro. y dijo, personalmente le pregunta. no estaba al 100%. Sí, no, Acá le pregunta tiene que jugar que está al 100%. 100% para jugar, porque él estaba para jugar. Y En la Romaña dijo última que no. práctica lo descarta, entonces lo confirma a Fernández. Bueno, primer central es Báez, segundo central Vale, Fernández. Roberto Fernández. Sigue Miguel Benítez. Miguel le ganó el puesto a Guillermo. Sí, Le ganó el puesto, sí, ¿no? lo sentó a Sí, Guillermo, a su pariente en la banca, a tal punto de que Guaraní ya lo transfirió a Romaña. Lo de Morel sigue negando, pero para mí ya está vendido al fútbol mexicano, no sé qué mercado. Y hay otro, o es Florentín o Miguel Benítez, que va a dejar también Guaraní. Fernández Cedré, ¿por cuántos años había renovado? Sí, renovado. Le había comprado el pase Guaraní, ¿verdad? Sí, El año sí, pasado, sí. ¿fue? Sí. Al 2022, yo escuché que. Sí. Pues fue el año pasado. Santísima Trinidad a 30 kilómetros de Encarnación, leo esto porque se tomó el trabajo Claro. y 8 kilómetros de Colonias Unidas. Hermoso lugar debe ser. Sí. Medio campo, Morel. Medio campo, Maná al extremo por derecha, Morel, Ángel Benítez, porque no va a estar, no creo que, aunque puede ir también José Florentín, y Cecilio Domínguez, el extremo por izquierda, Merlini y el Queso Fernández. Merlini jugando puede ser su último un partido, segundo tiempo excepcional. O su penúltimo partido. Sí, contra Libertad. Incluso cuando el partido estaba 2-1 y ya acariciaba a Guaraní el triunfo, porque en el 2-1 igual Guaraní seguía insistiendo, seguía martillando y jugó con la desesperación de Libertad, y al caer estaba el tercero, y antes de que llegue el tercero le dice Merlini, le dice al profe, cambio, no doy más, aguantá, le dice. Y después lo llama al Pájaro, y los últimos minutos ya lo sacó a Merlini, pero jugó un partidazo. Le volvió loco a la zona derecha de la defensa de Libertad en el segundo tiempo, en Sí, parte del con segundo Cecilio. tiempo, porque era unida Con y Cecilio. Sí, con Cecilio. Cecilio también el mejor partido que está Y con se Guaraní, ¿no? sumaba Miguel Benítez. Miguel Benítez, exactamente. O sea, cuando yo hace rato te dije lo de Florentín, ¿vos crees que sería un mediocampo muy alegre? Yo creo que sí, creo porque Pirayú Benítez es más intenso en la marca. Sí, pero lo que pasa es que yo el miércoles lo que vi es que Morel también se puso más cerca de los centrales. Sí. Y me parece que... Y lo o sea, soltó más a... Claro, y yo creo que en ese trabajo Florentín, salvo que Florentín, y en esto sí los técnicos también se valoran mucho la obediencia táctica. Claro. Pues yo a Florentín lo Porque veo más en llegador. este último partido no lo lleva a Pirayú, en la banca. Claro. Sí, estuvo de titular en ese partido donde... o sea, voy nomás, Gerardo, que yo contra creo que Boyeña. en teoría
un mediocampo muy combativo no se justificaría contra Guaireña como si se había justificado el miércoles pasado contra Libertad. Sí. O sea, entonces yo creo que cuando se confirmaba lo de Fernández Cedrés, yo pensé que era Florentín. Y analizando desde ese punto de vista, José Florentín tiene muchas posibilidades entonces de arrancar. Porque me parece que Florentín también entra un poco en eso de sube y baja. Sí. De Guaraní. Hubo esa época cuando contra Luqueño en el Defensores, en la Libertadores. La Libertadores era el volante de gol y después desaparecido. Sí. Y o sea, como también le ocurrió a Guaraní en sí. Y ahora, ya que esa es la única baja que tiene el equipo de Costa para el partido de mañana en la cancha del Cerro. José Florentín era el mimado, el jefe de prensa de Guaraní para los partidos de Copa Paraguay y Hierro. Nos íbamos para la conferencia y siempre aparecía Florentín. Bueno, mejor que mejor se expresaba también. Hay muchas veces que tiene que ver eso. Bueno, y adelante, Fernando Fernández. Fernando Fernández, Merlini de media punta y Fernando Fernández. Qué goleador Fernando Fernández, Oh, terrible. ¿Cómo le pudo ir mal en Olimpia? Con tanta simpleza, el no, pero 1-1. Dos tuvo. Una prefirió tocar a un compañero el cabezazo, Sí. primer tiempo. Y la otra un buen pase y Sí. no falla el tipo, más que le saca a Martín Silva. Definición perfecta. En la canchita, pone bien el cuerpo, en pum Guaraní adentro. eso se dice, Federico, un bollo apu. Le da el alargue a ese pase para que termine Claro. en la red. Pero ¿qué jugador? del queso. Él tiene que volver a México. Tiene que volver a México, negociar nuevamente Guaraní, porque termina su vínculo ahora. El Atlante, ¿verdad? Sí. Y el gol que le hace a Olimpia, una calidad terrible, más allá que de la Cruz, se come la mague, le da la espalda, pero cómo baja y define ajustadito ahí cerca del palo derecho. Mucha gente culpaba al arquero, pero era muy difícil. No, muy esquinado, tenía muy al palo. Una marea humana frente ¿A a quién le él. culparon? No, y al arquero que pudo haber hecho algo más. ¿Sobre cuál? En el gol de Fernández. No, el arquero no. Definición perfecta en el momento perfecto. Sí. Falla O sea, de marca, pero virtud tremenda. Lo agarra saliendo. Sí. La forma de girar, ¿cuántos goles vemos de grande goleador así? Claro. Y le echa la culpa al arquero. No, ¿no? aparte tenía una maraña de gente ahí, el arquero no dejaba ver nada, fue a buscar, pero fue tarde. Bueno, Fernando Fernández. Y por el lado de Guaireña, Lito Duarte jugó todo el partido de atrás. No. ¿En el segundo tiempo entró? Lito entró. El equipo fue con... A ver, vos sabés de memoria, por favor. Dale. Tenemos información que va a repetir. Sí. Dom, Aquilino, Salustiano Candia, David Mendoza y Bartomeus, el Encarnaceno, mi jugador preferido. El ex. Tomás Bartomeu, es guaraní. Claro, es guaraní, no, el guaraní era. Sí, el Barto. Los hinchas guaraní lo querían limpiar todos los fines de año y el primero Era una especie David de, Canel. salvando la distancia, con el amorío que tenía el hincha guaraní con Bartomeu y Tito Torres. Y claro, y de hecho en Bartomeu nace Bartodios. Es Bartodios. ¿Se acuerdan que dio una vez positivo? Y lo encontramos a Chiqui y le dijimos, ¿te enteraste lo que le pasó a Bartomeus? Y dice Chiqui en guaraní, dice, y le contamos, pero qué raro, él no toma ni agua fría, no toma. No, un tipazo Bartomeu, el Encarnación, del barrio San José. Y a ver, volante por derecha, Jorge Salinas, los de contención, Jorge Mendoza, junto a Rosa, le dice su compañero Rosalino Toledo. Rosalino Toledo. Y el extremo por izquierda, va al extremo por izquierda. Pedro del Valle. Pedro el Rayo. Y después en punta Cantero y Lucas y Ever Cantero, el chileno. O sea que es muy buena dupla. Sí. La jugada muy que técnico Ever Cantero. Para el primer gol de contra 12 de octubre, muy buena, Sí. pelotazo Aquilino, y dentro del área de primera una cachetada que fue direccionada como pase directamente. Por arriba le pasa al central, dentro del área, y entra Lucas solo. Es muy bueno el movimiento porque Cantero, al picar al vacío, ya tiene la jugada posterior que tienen que hacer. Sí. Por eso, o sea, muchas veces los jugadores se quedan con una jugada. Entonces, pues mi prioridad es picar al vacío. Y después tener la pelota y después querer levantar la cabeza para ver qué hace. En esa jugada vos te catás que Cantero, al picar, ya es consciente qué tiene que hacer porque ya lo ubicó a González. Sí. Por eso cuando le cae la pelota del lateral derecho, prácticamente de primera, en una jugada con complejidad, mete la asistencia para el gol que abrió el partido. Bien vale
resaltar nuevamente lo que decía Federico en principio. A ver, Cantero, nosotros lo ubicamos por lo que cantaban los coordinadores, gol de paraguayo en el exterior. Él tuvo problemas del corazón también en su momento. Y muy técnico, yo lo he visto contra él es el domingo picador. pasado, es muy técnico. Él es picador, porque para este partido contra Guaraní va a necesitar un picador. Sí, por las condiciones de la cancha, es rápido. Y con el flash que tiene ahí, ¿quién lo va a seguir en Guaraní? Por eso hay que ver el tema del volante también, ¿no? Digo, a Del Valle. Le va a tocar al chico Villalba la zona. Sí, Villalba. Y atrás va a estar Báez. Sí. Ahora Guaraní puede sacar una diferencia en lo físico. Porque esa cancha es difícil. Sí. ¿Cuál? Es rápida, la cancha de Cerro. Grande, la impresión óptica que uno tiene da la sensación que es más grande de toda, pero en dimensiones así no, claro, siempre parece es eso. igual a la de Olimpia, es en igual un momento a la sí del era estadio. la más ancha. Sí. En un momento sí quisiera hacer Pero tipo da esa sensación cancha brasileña, de- pero la vieja olla Sí. era más ancha que Claro, era más grande la que cancha toda. estándar. Sí. Yo creo que sigue siendo ancha, Federico, porque vos entrar a la cancha de Olimpia y entrar a la cancha de Cerro, a mí me tocó ya ingresar y pisar y es grande el campo. No se te hace por la pista. Sí, No, no, es yo por digo, pista, estando dentro. es por la pista. Por Porque mí las por pista se hace dimensiones mucho. es por la pista. Me acuerdo que el Vete era más grande que la cancha de Olimpia, por ejemplo. Y En su momento la Olimpia era la más Y grande parecía de que la todas, Vete era incluso una del canchita. estadio, las dimensiones. Claro. La cancha de Olimpia los jugadores en la época de Cubillas no querían jugar porque decían que era chica. Y los rivales Yo- se le cerraban y le complicaba. Y después era más grande que el estadio. Yo no creo mucho en esas mediciones de la APF, porque te dice, por ejemplo, No, la pero cancha de eso Olimpia- fueron No, Johnny, otro tipo de eso mediciones fue en ahora. otro tiempo. Hoy día La cancha de River, por ejemplo, hace poco apareció, tenía una raya y cortaron ese pasto y pintaron en otro sector. Sí, me acuerdo. el último partido que jugó En el último local partido River, fue, ¿sí? como local. Contra Nacional, el 1-1. Exacto. Bartomeo de Barrio San Isidro, Encarnación. Todo para toda la gente de Encarnación. En Huereña juega Pitu Martínez o Montiel por Jorge Salinas, nos dicen aquí. Ángel Martínez puede ser, ¿verdad? Ángel Martínez, sí. Por lo laborioso que es, lo voluntarioso. Sí. Y es aplicado tácticamente. Le decís, marcame a este tipo y no le deja respirar en toda la noche hasta que le dé cuerda en lo físico. Pero tácticamente es muy obediente. Bueno, Guaraní Guañá, en el instante hablamos de Olimpia con Johnny. Nos cuenta Juanma que se viene de Cerro, así Maluje. Vamos a la pausa. 13:20 en todo el país. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su local Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más. Al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Síguenos en nuestras redes sociales. @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289.000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. En estas fiestas, Pechugón regala 40 millones en productos, 80 premios de 500.000 guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Entérate más sobre esta promo en las redes sociales de Pechugón. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón a todos les gusta. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Bureau Veritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida Petrosur. Petrosur, vayas donde vayas.
¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes, podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Areganata Catuete. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, bareté, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirebaí. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso, Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13 horas con 27 minutos. ¿Vas a contar después lo último de Edo, Juanma? Sí, podemos entrar en detalles. Estamos esperando al señor González, ¿no? Se fue a buscar equipo de Olimpia. Allí viene.
Te dieron la formación de Olimpia, pero era equipo que... Vení, Johnny, pasá. Sí, no, Ahí está llegando Johnny. Bien, Johnny. Gracias. Johnny. Señor. Merlinia Libertad. Y después, bueno... Del Valle también suena fuerte para... ¿Cómo? Del Valle, Rodrigo. Del Valle también, ¿no? Sí. Pedro. Pedro. Rodrigo irá al sudamericano. Rodrigo es el chico de Cerro. ¿Qué es sudamericano? Que irá al sudamericano sub-20. No se suspendió ya todo eso. No hay. Ah, claro, sí, No, tenés razón, claro. no hay porque mundial, no hay sudamericano, para así que el veremos qué hace la PF con lo de sí. Bobadilla y Barreto, ¿verdad? No, se suspendió ya. Sí, tenés Todo. Sub-20, sub-17. Así que mala para toda esa generación. Sí. Se va a Imagínate, perder. Algunos chicos que están al límite de edad o los más jóvenes seguro que van a tener esperanza de... Claro, porque otra cosa, primero que no tienen los sponsors de la Libertadores ni la Sudamericana, también que tener que concentrar a 9 delegaciones en un país, ¿verdad? ¿Dónde iba a ser el sub-20? En Colombia. En Colombia. Y el mundial creo que era en Indonesia. Y la sub-17 también. En Perú. Claro, Mira, en Perú. mira. Y después estaba el tema de que se trata de menores. Claro. O sea, si ahí sale algo mal, y yo creo que por eso decidieron cortar por lo sano. Bueno, Johnny, Olimpia. Olimpia para mañana. 18:30 ante Sol. Está casi confirmado Sergio Otálvaro. Será el lateral por la zona derecha. Sería el único cambio. Aguilar, Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Diego Polenta, Iván Torres. Más que nunca Tito está en el equipo titular. Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Rey Ortiz, Diego Torres, Jorge Recalde y Roque Santa Cruz. Yo creo que el desafío pasa por lo físico. Sí. De cómo se recupera, arrancando por lo de Rodrigo Rojas, que el técnico reconocía al jugador también, que venían complicados. Y después lo del desgaste, porque me parece que no hay mucha sorpresa, tampoco había demasiadas variables en relación al equipo que quiere el técnico. La gran duda pasa por la postura que va a tomar el equipo, porque este era un equipo que sabía que no le iba a pelear la posesión al Cerro, que se iba a sentir cómodo retrasando un poco las líneas y jugando largo, y que después descubrió que ese plan no le estaba funcionando, y en el segundo tiempo supera a Cerro adelantando las líneas, presionando más alto, cuando en teoría mañana es Olimpia el que tiene que proponer el juego y ser más agresivo con la pelota. Entonces yo creo que pasa un poco más para saber esa postura, porque va a ser muy diferente el trámite del encuentro, porque a ver, Olimpia no se puede dar el lujo de sufrir un primer tiempo como lo hizo en el Clásico contra Sol. Y es más, yo creo que Chito también es consciente de eso y va a querer jugar, porque creo que ahí está la diferencia. Olimpia encara un partido distinto al que tuvo en cuartos de final, y Sol encara un partido, me parece, similar al que tuvo contra Nacional. Totalmente. ¿Vos te acordás del equipo de Sol? Sol lo van a esperar hasta último momento a Gabriel Esparza, quien nos tuvo la fecha pasada en el primer partido de Sol. Sigue teniendo problemas de Esparza, ¿eh? Sí, él siempre 2 partidos está, 2 partidos no y está. termina así todo chueco. ¿Por quién entraría Esparza en ese dibujo que hace rato? Y Tomás Rojas por lo Tomasito, suplió porque o sea, el extremo por derecha. Sí, claro. Okay. Tomás Rojas. Pero lo van a esperar, y si no llega, creo que va a repetir la misma formación con el medio campo Ferreira, Franco, Mudo y Casale y Rojitas por las bandas y Villagra de centro delantero. Okay. Bueno, está el partido para mañana, primer turno. 18:30. En la olla, en Defensor del Chaco, perdón. Digo, respecto a... Hay diferencias entre Olimpia y Sol, hay diferencias entre Guaraní y Guaireña, pero el tema es si estos equipos cumplen con su mejor partido y Olimpia y Guaraní están con esa sombra que tienen a veces en sus juegos, se puede complicar el tema. Hay penales, Guaireña tiene un arquero ataja penales. Dom, sí.
De Servio la otra vez decíamos que no. Yo la otra vez busqué Servio atajando penales y me encontré su debut en primera en Banfield. Le atajó un penal a Patronato, sobre la hora encima. Y el caso del arquero de Sol. ¿Escobar? Escobar es bueno. Escobar, no sé si tiene ataca. Yo no sé si ataca penal, pero buen arquero, No sé si de tiene. los Escobar que una vez atajando por General Caballero no tiene atajó... muchos penales en su haber. ¿Verdad? Penal no me acuerdo. No. ¿Te acuerdas que fue una vez figura 1-0 ganó Olimpia? Contra Caballero. en el Manuel Ferreira. Almeida, el técnico de Olimpia, y dijo, no, este muchacho como atajó todo. Hasta con la frente está No, es más, esa vez nosotros lo elegimos como figura del partido. Exactamente. Claro. O sea, del equipo perdedor, porque excepcionalmente porque... Claro, evitó un 6-7-0 y que apenas, entre comillas, fue un 1-0. Pero en ese ranking, que por ejemplo el Marta habíamos hecho que Olimpia tenía a una taja penal, Cerro no. Yo creo que acá en el tema del ranking, Olimpia y Guaireña son los que tienen a un arquero experto en la materia. Y los otros como que veremos. Porque es más, Dani, yo creo que Don en actividad es el arquero que más penal atajó, ¿no? Sí. Porque me acuerdo que una vez Don le atajó un penal jugando por Guaraní a alguien de Cerro. Y miré respecto a Diego Barreto, y no en definición, sino en los 90 minutos el que más penal había atajado en el fútbol paraguayo había sido Ignacio Don. Sí. Que tiene ese recurso todavía, ¿verdad? Si van a penales, está claro. Y yo creo que, o sea, es algo que también los técnicos nunca te dan a reconocer, porque reitero, la tanda de penales como que es una caja de Pandora, pero acá por lo menos dijimos, si el clásico va a penales, el favorito es Olimpia. Claro. Entonces si uno dice, aplico esto en Guaraní Guaireña, por ejemplo, Guaraní arranca de favorito, pero si va a la tanda de penales, estamos hablando de las virtudes que tiene Nacho. Claro. Pero también hay que ver los pateadores de cada... No, ya sé, claro, pero o sea, en una tanda vos arrancás con el que se enfrenta a los 5, no con el que se enfrenta una vez, que es la relación de ratio entre el arquero y el pateador. Mientras que en Olimpia Sol, como que en la tanda también se extiende el tema del favoritismo. Por eso iba de que en el caso de Olimpia es una extensión de los 90 a la tanda de penales. Allí también fíjate que en el tema de la exposición puede jugar, pero hace 3 días él pateó acá. Lo que hacen los arqueros cuando le dicen, pateame acá. Sí. El juego mental. O sea, a ver, va Tito Torres. Y Tito, vos tenés el recuerdo de que pateó cruzado. Cruza. Hacia el palo izquierdo. Eso cómo afecta el tema de ir cambiando. O lo que normalmente se dice, el zurdo siempre cruza. Claro, Guaraní y Guaireña, ahí tenés... Javier Báez, el primer penalero. Claro, Cecilio. Así lo toma Carrera, tiene una forma rara de patear, pero a mí me consta, cuando aplicaban en la Tabacalera, allá en la zona norte de Fernando de la Mora, siempre terminaban pateando penales. Baez y Aquino jugaban competencia. Aquino que estaba penalero, que estaba en Guaraní y tienen las mismas características casi de la forma de pegarla y de entrar. Fíjate que hasta en eso, por eso que me parece que Chiqui también un poco, no te digo a la defensiva, pero sabiendo de que iba a ser un motivo de crítica, pues acá cuando los Aquinos con Federico nos miramos y decimos, mira que ese era una de las fijas. Claro. Yo no sé cómo venía Pachi, pero después dijo, claro, pero después dijo, no, sabes que no sirve el tema de entrenar, y te lo digo yo que gané, inclusive da a entender que él ganó más de lo que perdió, porque bueno, le iban a decir, espera, yo jugué esto. Lo que pasa es que Chiqui tuvo 2 partidos emblemáticos donde falló penales. Sí. ¿Copa Libertadores? No, uno en la final contra el Ajax. Sí, por claro, Gremio Ajax, sí. Definición por penales. Él falla el penal y el otro fue el famoso Boca Palmeiras, semifinal en el Parque Antártica, donde la tiran el travesaño a la pelota y era un penalero de la Gran 7. No, claro. Entonces él le decía la pucha, hasta nosotros pues fallamos el partido, ¿verdad? Y ahí por la lista Roberto Baggio, Maradona y compañía. Baret, sí. Pero que es mejor asegurar con un penalero, sin duda que es mucho mejor. Por eso, pero y de los 4 duelos, bueno, el único que fue a penales fue el clásico. Pero te aseguro que los otros 6 equipos también estaban ahí con el tema de la lista de penaleros y que bueno, esto se va a mantener para los duelos. El penal es un hábito también, ¿verdad? Sí. Es un hábito. Claro. Se siente, pero hay cosas como siempre contaba. Yo no sé si... En el Boca Bianchi, la famosa definición cancha de River, que los primeros fueron chicos que nunca patearon penales.
Pues Bianchi se lo vio seguro. Uno creo que era Pablo Álvarez, no recuerdo el otro. Le pegó una El día que define Villarreal. El día que Villarreal hace el penal decisivo. Maxi falla, ¿verdad? Maxi lo pegó. Y ese día hay dos juveniles que patean primero y segundo penal y eran jugadores que nunca habían pateado. Y esa era una característica del Boca. Aquella vez, cuando discutíamos con Ariel, yo le decía, no está eso porque Ariel dijo, pero mira un poco qué fuerte Tito y qué barbo que no haya estado Roque. Le digo, no, olvídate de la chapa del jugador de campo. La tanda de penales es otra cosa. Entonces, yo en la tanda quiero a gente honesta. No es que yo no me estoy convencido. Y ha pasado inclusive con históricos y penaleros. Siempre contamos la historia de Bebeto Jukic La Coruña. Bebeto era el penalero de La Coruña y cuando viene el penal más importante de la historia del club, él dice, para un campeonato. Yo no voy a patear. Yo no me animo. Mentira posterior, entonces, ese tipo de cosas para lo que es, y ese Boca siempre tenía penaleros raros, que los Cángeles, que los y Casillas contra Milán. ¿Sí? Nada más y nada menos. Sí. A ver, los penaleros de Boca: Rolando Schiavi, Pablo Álvarez, Pablo Ledesma, Nicolás Burdizo. Ahí está, Ledesma y Álvarez, que no patea nunca. ¿Y vos tenés algo de Sol América ahí, Juanma? Sí, me puse a buscar los antecedentes de Rubén Escobar y tiene una definición en mayo del 2019, Sol América Mineros de Guyana, de Venezuela. Copa Sudamericana, ganó Sol de América 1-0, fueron a penales y allí ganó de vuelta el equipo de Villaliza 4-3. Uno de los tiros de los venezolanos fue por el palo y el último que le dio la clasificación a Sol tapó Rubén Escobar. Ya ganó una definición por lo menos. Internacional, así acá habla el amigo Claudio de Palermo, claro, y su historia con los penales. Pero así el tema de penales. Hay gente que va a entrar a la lista sí o sí y hay gente que la coge ahí en el momento, ¿verdad? Sí. Porque primero que el técnico debe pensar condiciones. Claro, por ejemplo, acá me dice si Recalde estaba en la cancha, pateaba así, seguro. Claro. Capaz no pateaba a Tito y pateaba a Recalde. Sí. No, que es penalero. O Camacho, recordemos que no es titular y él patea por haber ingresado en el segundo tiempo. De hecho, cuando uno lo ve a Camacho, dice, bueno, este entra para los penales. Más allá de que había una pelota suelta y todo eso, pero hay cambios. Inclusive le cargaron mucho a Holland en la última serie de la Sudamericana, porque Vélez Católica iban a penales, él está preparando la lista de penaleros y viene el gol de goles. O sea, uno sabe que no hay ciencia exacta, pero de ese equipo, o sea, porque uno supone que Camacho va a entrar en algún momento si es que el partido va rumbo a penales, porque ahí vos te imaginás un Olimpia buscando, no de forma desesperada, pero a sabiendas que hay que buscarle variantes, pero allí vos sabés que el quinto penalero era Richard Ortiz. Sí. Y bueno, de los 5 penaleros, 4 son titulares. ¿Verdad? El único que no es titular era Camacho. Sí. Porque después estuvieron Ale Silva, Polenta, Tito y era Richard. Entonces vos decís, del equipo titular, lo sacás a Camacho y lo metés a Pollo. Y ahí tenés tu lista de 5. Como después, vos decís, espera, pero yo pateé hace 3 días, esto, que lo otro, entonces ¿por qué no nos metemos a otro? O sea, se juegan muchas variables en este tipo de torneos. Itacuara con Japón, el martes le pegó de zurda allá al poste derecho. Sí. Y el sábado fue con la lógica, ¿verdad? Claro. Cambiando. Igual que hay muchas veces que dicen que un jugador no tiene para tirar 2 penales en un partido. Pero hay casos que le dan la razón y hay casos que obviamente que no, que el tipo es tan frío que o repite o le cambia en forma perfecta y el arquero intuye otra cosa, pero hay casos que sí, que 2 penales en un partido bastante. Sí, el segundo generalmente ya es más complicado para el jugador, el arquero parece que tiene un poco más controlada la situación. Más aún cuando, por ejemplo, Federico, es un penalero que siempre tira de una misma forma. El hecho de cambiarlo lo lleva a pegar a cualquier lado, ¿no? Suele pasar así. En un partido muy lejano, década del 70 creo, Olimpia atajaba para Almeida y el penalero por excelencia, Juan Espínola, lateral derecho, que fue campeón con Paraguay. 3 penales para Libertad. 2 de ellos, los 2 primeros ataja Almeida, pero le patea la misma forma. El tercero la misma forma, pero con más violencia y un poquito más altura, ya no pudo más Almeida. Pero los 3 penales de la misma manera. Aparte Almeida era un fenómeno atajando penales, ¿no? En la serie de mano a mano era sensacional. Yo recuerdo mismo, así en un cotejo normal, siempre él.
Una que no se me olvida porque fue mi primer mundial, Argentina-Inglaterra. En cuarto de final era Dani o ¿Que 98? En el Octavos, 98. octavos. El 98. Francia. Porque Argentina después queda fuera contra Holanda en cuartos. Y Batistuta hace el 1-0 por Argentina de penal. Le pega mal. Y después lo Le saca. pega mal porque Seaman, sí. el arquero inglés que agarra igual que la otra vez. El de Popi, Polenta, claro. Popi Polenta. Él toca la pelota y la mete. Y ahí ya se notaba que no ataja penales. Y sí, exactamente. Sí. Y después lo cambia Pasarela en el segundo tiempo y no lo deja para los penales. Y recuerdo una toma de la televisión a Batistuta cuando estaban esperando la tanda de penal y pensando. Y recuerdo que papá me dijo esa vez, fíjate lo que estará pensando Batistuta. Imagínate si él estaba en la tanda de penal y iba a patear ahora el segundo en el mismo partido, pateó por acá, pateó por allá. Encima que lo reemplaza Crespo y la ataja Seaman. Sí. Eso fue peor, porque Crespo reemplaza a Batistuta y Crespo no era tan penalero como Batistuta. Pero vos sabés que... Porque tiene los técnicos muchas veces. Ahora que decimos, pero pocas veces, porque Gerardo contaba el tema de 3 penales, o sea, Roque le patea 3 veces a Carini en el Mundial de Nigeria, claro, hace 20 años, en el 99, pero más allá de eso, creo que pesa más el quién sos, porque supongamos, en los 90, penal a favor del equipo, patea el penalero, mete. En la tanda de penales vuelve a aparecer esa persona. O sea, casi nunca deja de aparecer. ¿Y por qué no aparece? No, lo que pasa es que pateó recién en el partido y, ¿entendés? O sea, y es un hándicap. Es una sensación de lo que es la posición. Por eso decía, por eso el famoso de los arqueros. Vos no vas a criticar a un arquero por hacer el juego mental de pateame acá, pateame allá. Es un poco porque siempre partimos la base que en una tanda de penales el arquero casi no tiene nada que perder. Mientras que el jugador tiene todo que perder porque se espera que él haga lo lógico que es el gol. Y entonces, si eso ocurre, él vuelve otra vez en la lista de casi siempre es el primero. Y casi nunca tenemos casos de, esperamos, ¿por qué si, al ejemplo de que colocaba Juanma, ¿por qué Batistuta que pateó, si hubiera quedado en cancha, no aparece en la lista? Casi siempre va a aparecer. Y es un peso. Es un peso que tiene el pateador, siempre porque se parte de esa premisa. Y en este caso, bueno, Olimpia fue el equipo, entre comillas, que quedó expuesto, porque fue el único semifinalista que necesitó de la tanda de penales. Pero cuando Juanma comentaba el tema de Escobar, entonces yo digo, por lo menos tuvo experiencia, porque hasta por el formato nuestro, acá capaz tenemos camadas de arqueros que nunca pasaron a una tanda de penales, que es otra cosa también. Claro. Mira que no vivieron esa experiencia. Hasta por la formación del equipo, la invasión, y vos saber que después tenés que estar atento al rebote, eso de irte hacia el lado lateral, recibir el aliento de tus pateadores o alguna. Acá no tenemos, o sea, salvo con lo de la Copa Paraguay que hace 2 años, pero igual no se tiene esa tensión y que vivimos el miércoles pasado, pero por lo menos Escobar vivió eso. Sí, ya vivió. Y bueno, Sergio también en algún momento. Esa procesión, esa caminata que hace la caminata, aunque no haya público, igual nomás. Claro, están los compañeros, me imagino de pasar la familia, todo por ahí, más o menos. Almeida pateaba penal también, pateaba también. Fue el primer jugador en marcar un tiro penal en Copa Libertadores. Ever Almeida, Higuita, que se suma después. Y después aparece ya Chilabert, también, ¿verdad? Pero Almeida en el 83, 84 ya pateaba penales. Ceni y Chilabert con los tiros libres. Sí. Pero Jordan sigue en Sol. Sí. Jordan sigue, bueno, porque la lista de pateadores aquella de que Federico Jordan estuvo de suplente. ¿El otro jugador, el obsceno? Está suspendido todavía, ¿no? Pardo, todavía suspendido. Sí, suspendido, sí. Sí, ese Jordan, que fue obsceno y no como el tema de la discusión. ¿Qué le pasa a nuestros jugadores últimamente, no? Lo de Pardo, lo de Valencia. ¿En qué se está convirtiendo el fútbol? La cuarentena. Sí. No, metieron en aquella definición para Sol Walter Clark, que ya no está. Jordan sigue. Jiménez, que estoy viendo en la lista de los que jugaron en ese partido, y no es Martín, fue Oscar Chiquito Jiménez. Sí. Hizo el gol. ¿Y el partido contra quién? Contra Minero, esa definición de Sudamérica contra. Y Walter Clark venía muy bien el Sol y lo derriba aquel partido con un equipo brasileño. Botafogo. Que él falla el penal también, pero en los 90 minutos era. Sí, 90 minutos. Era para la apertura de Sol. Se ponía 1-0 arriba si marcaba. Exactamente, ¿no? Y hay penaleros que. No, hay de todo. Por eso es tan linda la definición, pero yo estoy de acuerdo que no
No es suerte. Hay primero arquero, segundo, como decir los pateadores, tercero, el momento de cada equipo. El equipo que se frustra por llegar a los penales, muy complicado que cambie esa final de Brasil-Argentina, por ejemplo, en Perú, cuando ya estaban festejando a Argentina y empata Adriano sobre la hora. Esa es una fija que ganaba Brasil. Los argentinos estaban destruidos, no podían creer cómo se les fue y le ganó creo 4-1 algo así. Pero vos sabés que también hasta en eso, como que es tan diferente, porque uno dice, bueno, el que estaba por ganar, el ejemplo que pones es lo del 2004, el que llega, o sea, siempre para los penales, saco la de siempre, muchas veces vos encontrás un equipo que quiere llegar y a otro que quiere evitar. Y vos decís, bueno, entonces el que quiere llegar arranca con ventaja. Y no siempre ocurre. Yo creo que ahora ocurrió en el clásico. ¿En el clásico? Sí, Olimpia que para mí, desde viendo como todos, a través de la TV, Juanma estuvo, Olimpia quería llegar a los penales. Pero a mí no. Termina el partido, la cámara se queda con Pica Lucena y menea la cabeza pero a mí me da la sensación también que si bien el segundo tiempo fue parejo, incluso Olimpia estaba mejor. Sí, también me da la sensación que Olimpia estaba más preparada para llegar a penales que Cerro. Yo le quiero sumar un suspiro de Villasanti también. Y Lucena. Que lo toman en primer plano cuando se llega. Vos sabés que a mí me da la otra sensación de que esas reacciones que ustedes citan de los jugadores de Cerro es porque son conscientes de que jugaron un mal segundo tiempo. Y que en el caso de Olimpia, yo voy a traer el tema del experto. Es como que, bueno, acá no. Yo cuando iba al tema, a ver, por ejemplo, tipo Olimpia Mineiro. Después que lo echaban, o sea que Olimpia era operativo aguante. Operativo aguante. Y en ese contexto vos digas, bueno, a la tanda llegas con ventaja anímica. Porque vos querías llegar a los penales porque ya en el partido estabas en desventaja. Argentina-Italia 90, sí. Claro, pero el tema, yo me voy a lo anímico. Sí. Claro. Lo de Brasil-Argentina era lógico porque Argentina estaba festejando ya 48 y vino el gol, ¿verdad? Impensado. Acá me hacen acordar el 4-1 Olimpia, 3-0 después gana Cerro, van a los penales y gana Cerro. Cerro estaba mucho más fuerte. Fue así, igual que Libertad Olimpia. Creo que hay una definición por penales también. ¿En el 2003? 2003, claro. Sí. Claro, cuando Olimpia tuvo 2 más points y no pudo y Libertad le saca como técnico la habilidad de Víctor Genes. Generalmente impera más eso que lo otro. Igual que los de Cerro Caetano Olimpia. Los de Cerro Caetano no pensaban cómo le dieron vuelta al partido. Sí. Y viste los resultados. Brasil, Paraguay en La Plata, que nos pegaron un paseo. Sí. Aquella Copa América, Brasil ganó los 4 penales. Sí. No, pero suele pasar, o sea, suele ser, ese porcentaje pasa más de aquello que del que heroicamente recitó un resultado, fue a los penales y dijo, qué bueno, y después termina perdiendo. Se repone el otro equipo. Claro, pero mental también. Sí, pero yo lo que creo, Federico, es que esa brecha anímica también se ha achicado porque se está recontra profesionalizando el tema de los penales. Como bien recordar lo de esa Copa América, en la última nosotros también otra vez heroicamente llegamos a los penales y nos gana Brasil. O sea, yo también antes veía que era un factor bastante importante y ahora lo que veo es que para que dice, bueno, muchachos, está bien, estuvimos a punto de, pero igual ahí tenemos la gran nuestra hasta dónde llegamos nuestros jugadores también, ¿no? Y sí, el tema de 90 minutos de Gran 7, bueno, ya está. Y faltó ese plus de repente porque puede entrar eso también, que tiene que ver con lo anímico. Italia-Francia nos recuerdan aquí, ¿cuál de todas? El mundial, en la final del mundial. ¿Cómo? Pre-Libertad, perdón. No, lo que vos dijiste, me imagino que hablas de... Sí, Italia-Francia, la final del mundial debe ser, sí. Olimpia los dos. Olimpia Mineiro, en la posición de Mansur está 1-0. Y sí, pero, y sí. Ahí Olimpia tendría que... Lo que pasa es que hay 2 partidos en común, con el público a favor. Brasil-Paraguay, el último que vos recordás. Sí. Y Olimpia Mineiro, 1-0. Lo pulsa la Mansur, viene el 2-0. Y todo lo que estábamos ahí, o lo que estaba mirando el partido, decían, acá Mineiro golea. Sí. En los 30 minutos. Y para los Mineros fue una frustración llegar a penales. Claro. Para Olimpia un alivio. Y no se dio el tema de... tiene que ver el arquero. No, ¿verdad? Claro, por eso te digo. O sea, tenía una tanga penales Mineiro y Olimpia no. O sea, por eso iba de que como que en la historia reciente ya empiezan a haber casos donde el que no quería llegar a los penales termina ganando la tanda
cuando antes ese factor anímico destrozaba al equipo favorito. O sea, ellos estaban ahí ya prácticamente con la mirada perdida. Sí. Entonces, como que es apasionante porque, repito, y lo que coincidimos es que ya creo que perdió muchísimo sentido y vigencia eso cuando se dice es una ruleta rusa, es suerte. No. Porque se acuerdan que se decía... Es la lotería, para mí no existe. Yo incluso he tenido discusiones, Sí. porque uno A la es suerte. contra el tema de las frases hechas y el tema de la tanda. El tema y de la ahora tanda sí, es efectividad, algo icónico lo que pasó en Argentina o a Alemania cuando Lehmann el papelito, y después nos tocó vivir algo acá que después lo declara el protagonista, que fue Olimpia Botafogo pre-Libertadores. Creo que era el técnico de Olimpia, no era Repeto. Sí. Y donde entra Gatito en el segundo tiempo y después él declara, no, nosotros lo teníamos estudiando otro preparador, el arquero nos mostró videos toda la semana, decía. Imagínate qué equipo estudió aquel y no dio por Capiatá. Pero Boca Capiatá en cancha de Luqueño. Sí, en penal. El arquero de Boca se va inmediatamente a abrazar al preparador porque el tipo le pasó Claro, la data le pasó todo. de los jugadores de Capiatá, Sí. ¿verdad? Sí. Y Razal y otro, porque claro. Razal pateaba penales. Sí. Y el tipo fue y le felicitó y era un Boca Capiatá. Va a buscar- para que todo Boca fue a va a estudiar buscar a donde Capiatá, le- ¿verdad? Es que justamente en esa declaración, el arquero de Boca... ¿Quién era el arquero de Boca todo esto? ¿Quién era? ¿Orión o...? ¿Era Orión? Orión viene acá. Porque el contenido del agradecimiento es, mira que había que buscarle de Capiatá. Sí. Capiatá, como Había decían que ellos. hurgar. O sea, es como que no estábamos jugando contra un equipo que semana tras semana tenés acá el compacto, había que buscar. O sea, pero hasta en eso, después por qué encontrar héroes que dicen... Agata, sí, Agustín Orión. Ahora sí, me Y pareció. ganó 4-3 por penal de Boca. Sí, ahí Razaba le atajó. Ahí no sabes, el Sí. primer penal Ahora. incluso. Fue en salida jugaba en ese equipo. Sí. Que dirigía a Rua Barrena. Y el Pachi Carrizo. Pachi, claro. El Pachi Carrizo entró en ese partido. Sí. Que era un número 10 que la movía a la pelota. Fue en salida, Gigliotti. Y en Capiatá, ¿qué era el hombre de Capiatá? Lo del Capiatazo. Franco Martínez, Ángel Martínez también, ¿no? Arnaldo Pereira, Arturo Aquino, Martínez. Tono Ortiz. Blas Irala. Qué recuerdo. Y bueno, ese fue uno cercano. Se fue Sí. atrás del portón, donde están los portones luqueños. Como también, por eso es apasionante. Después están los arqueros que dicen, sí, tenía, pero yo me jugué la intuición. Claro. Entonces, yo, en mi caso personal, mi postura es, claro, el que decide es, pero prepararlo. O sea, para que si yo soy del staff, es lo mismo hoy. O sea, todavía hay gente que dice, ¿para qué sirve la tecnología? Y entonces, no, claro que sirve. Ahora, después ya depende del cuerpo técnico decir, mira, este jugador tiene este comportamiento de correr de esta forma, hacer sprint acá, y después, lo inconcebible sería que vos vayas a un club a trabajar y que y el club no te dé esos datos. ¿Entendés? O sea, puede venir un técnico que minimice o le dé súper importancia, como decía, por ejemplo, Olimpia es un técnico que dice, sí, yo trabajo con esto, pero tampoco es que me vuelvo muy fanático de las nuevas tendencias. Pero como club, como preparación, creo que tenés la obligación de decir, mira, vamos a jugar contra un equipo que si nos vamos a esta serie, ahí juega Juanma Figueredo, y Juanma en sus últimos 5 penales cruzó 4 y uno tiró al medio. O sea, después hace vos lo que quieras con ese dato. Pues yo creo que ese dato tenés que darle al jugador. Después depende del jugador si dice, está bien, pero sabes que yo soy más intuitivo. ¿Cómo? Puede ser, sí, gracias por ese dato. Entonces tenés las dos variantes, pero lo que me parece inconcebible sería que desde el club no le preparen ese dato. Sí. Sería lo mismo, reitero, como decir, en nuestro club no le damos tanta importancia a la tecnología, por eso ya no le damos esos corpiños deportivos. No, o sea, no. Yendo a eso, Daniel, yo creo que Chiqui no es que ellos no prepararon, sino que creo que intentó sacarle culpa al arquero y a los que patearon. Yo recuerdo. Creo que un cuerpo técnico no creo que un cuerpo técnico tan preparado como el de Chiqui no haya preparado. Lo mismo le dijeron a Martino aquella famosa definición contra Boca. ¿Verdad que Cerro tuvo 2 match points? Metía el tiro Ramírez y ganaba, metía el ganso Benítez y ganaba. No, era César Amarilla. César Amarilla. César Amarilla. Con el ganso Roberto Amarilla. Roberto Amarilla. Abondantieri el arquero. Y lo peor de eso fue que el mejor pateador de Cerro de esa serie
fue uno que entró después del 1-1 y después le dijeron al propio Patito en el mismo vestuario, che, hubiera pateado, si tan bien pateado, hubiera pateado antes. El presidente dice que le consultó al Tata Martino qué pasó con el Patito, por qué no pateó el último penal. Y el Tata le dijo, no estaba en condiciones. Y supuestamente digo, que después el presidente dijo, bueno, cuando termine su contrato veremos si estaba para... O sea, quiero contar algo, Gerard, un cortito más sobre el clásico, yendo de vuelta a eso. Cuando termina el partido, el festejo del Banco Olimpia y los de Cerro se iban a juntar, e inmediatamente se arma una ronda de los jugadores titulares y suplentes y Gorosito al medio. Y ya va con la charla y hablaba. Y sin embargo, del otro lado yo veía jugadores tirados al piso, estiramiento, y Chiqui caminando de aquí para allá, se rascaba la cabeza. Después de repente en un momento él se da vuelta y aplaude. Pero es como la diferencia de cómo vivieron uno y otro. El tema era, ya ganaba muy compartido. Sí, ahí está una aparta. Sí, tenemos que irnos, Maluque. Estaba lindo el tema de los penales, mirá que hay tanto que hablar ya.